Hola gente sin que hacer novelas New les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen. Créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Resumen: Dodie viajó al mundo Marvel y se unió al sistema de la Asociación de Héroes. Al principio, Saitama obtuvo la habilidad de romper el limitador en One Punch Man. Si sigues los métodos de entrenamiento de Saitama de diario y te ejercitas constantemente, puedes ganar gradualmente la fuerza de un golpe. Y no se queda ahí. De hecho, puedes ganar puntos de justicia combatiendo el crimen y usarlos para extraer diversas habilidades e incluso personajes de un golpe. El puño rompe rocas con agua fluyente, el puño corta hierro con torbellino, la habilidad de aura del bate de metal, la regeneración infinita del hombre zombie, pero comparado con la amenaza conocida de chasquear los dedos, ¿qué demonios es esta misión de prueba? La casa de la evolución, el rey del mar profundo, el 100 pies anciano, el lobo hambriento e incluso Boros, ¿cómo es que todos terminaron en Marvel? Shield. ¿Qué pasa? ¿Por qué crees que el estilo de la Tierra ha cambiado? ¿Por qué me pides a mí y a este grupo de agentes que protejamos la Tierra? Iron Man. ¿Qué pasa con estos cyborgs? ¿De verdad son cañones incineradores en espiral? Cuando Thanos aterrizó en la Tierra, se encontró con una nave espacial siguiéndolo de cerca, y el hermano mayor que la pilotaba hizo una aparición triunfal, Thanos. ... El mundo entero quedó conmocionado, temblando ante el enfrentamiento entre los dos jefes del universo. Dodie dijo: no importa, nuestra asociación de héroes actuará. Marvel. One Punch Man construyó una asociación de héroes. Capítulo 1. Nueva York, Queens, a las 5 de la mañana. Camino a la preparatoria Midtown, un adolescente con aspecto joven. Está al otro lado de la calle, a paso firme, para comenzar su entrenamiento de 3 años en la acera. Lo primero es correr 10 kilómetros. Después, 100 flexiones, 100 abdominales y 100 sentadillas. Y la razón por la que Dodie hace estos entrenamientos diarios que otros consideran innecesarios es porque es un viajero en el tiempo que viaja al mundo Marvel. En su vida anterior, como oficinista amante de los cómics, Dodie se emocionó al descubrir que había viajado al universo Marvel. También es bueno alejarse del trabajo diario constante y vivir en un nuevo lugar con una nueva identidad. Sin embargo, Dodie pronto se dio cuenta de un grave problema. Este es el universo Marvel. ¿Sigue siendo humana la gente común en el universo Marvel? Eso sí que es carne de cañón. Sin mencionar que 4 años después, Thanos llegó a la Tierra y compitió por unos pocos gemas, causando la muerte de un gran número de personas. Digamos que 2 años después, Loki llegó a Nueva York y desencadenó la famosa batalla de Nueva York. No tengo poder para resistir. Afortunadamente, después de que Dodie se adentrara en este mundo de fuerzas extrañas y caos, despertó con éxito el sistema de la Asociación de Héroes. Sí, es el gremio de héroes de One Punch Man. Dodie también obtuvo la habilidad de Saitama, un héroe de nivel C en el gremio de héroes, para superar el límite. Ahora solo necesita seguir el método de entrenamiento de Saitama y entrenar durante 3 años para obtener el asombroso poder de su golpe Ko. Aunque el proceso fue difícil al principio, Dodie perseveró. Es un pensamiento activo y también pretende romper la ley basándose en el principio. Por ejemplo, después de que Dodie se adaptara a este entrenamiento, también pensó en aumentar la cantidad de entrenamiento para reducir el tiempo final. Pero después de la práctica, Dodie, al descubrir que no podía reducir el tiempo de entrenamiento, solo pudo optar por ceder. Explosión. Justo cuando Dodie corría por la calle, como siempre, se oyó un disparo penetrante en el fondo del callejón por donde pasaba. Lo que siguió fue el grito desgarrador de un hombre. Este tipo de cosas no son raras en el mundo Marvel, donde los criminales abundan. Si hubiera sido una persona común, se estima que al oír el disparo, habría decidido irse sin dudarlo. Pero al oírlo, Dodie no pensó en huir a toda prisa. En cambio, caminó con mucha valentía hacia el fondo del callejón. Y su comportamiento suicida no es casualidad. Cuanto más largo es el tiempo de entrenamiento, más cambia. Dodie también puede adquirir gradualmente el poder de Saitama, y luego crecer poco a poco hasta obtener el poder de un golpe de Saitama. Así que Dodie ahora quiere resolver a un pistolero, y sigue siendo muy fácil. Después de todo, había estado entrenando durante 3 meses con este método. Su poder ha superado hace tiempo las 50 toneladas. Su velocidad y capacidad de respuesta son excepcionales. La bala disparada fue apenas un cacahuete a sus ojos. Dodie la esquivó fácilmente. Por supuesto, no actuó en vano. Claro que lo hizo para aumentar considerablemente el valor de la justicia de su fuerza. Cruzó la estrecha entrada del callejón y apartó el montón de cajas de cartón que le impedían la vista. Dodie encontró a un hombre con un traje elegante con un disparo directo en el muslo. Ahora se sujetaba débilmente la herida del muslo, susurrando en el suelo sucio. La sangre que manaba a borbotones de la herida del muslo y la herida aún humeante. Parecía que la situación no era muy optimista. Y el ladrón enmascarado que estaba frente a él, como un don nadie, revisó rápidamente las finanzas de la cartera del hombre. También fue este hombre el que tuvo mala suerte y se fue a trabajar felizmente.
¿Quién iba a saber que, de camino al trabajo, se topó con ladrones armados y amenazó el callejón? Eso es todo. El dinero es todo para ti, no, no me mates. El hombre miró el cañón del arma que le apuntaba a la cabeza y casi gritó, pisando un caballo. Cállate la boca. Tras un rápido vistazo a la cartera, el ladrón se dio cuenta de que el hombre frente a él era un ejecutivo de una empresa. Tenía billetes de 20 o 30 mil dólares en el bolsillo. Con tanto dinero, los ladrones, absortos en la alegría de la victoria, no pudieron evitar escupir saliva. Era como si lo que tenía ante sus ojos no fuera un fajo de billetes, sino un trozo de grasa que hacía que la gente lo comiera. ¡Pum! Cuando una caja de cartón cayó de la entrada del callejón, que quedó fuera de la vista, el ladrón armado, como un pájaro asustado, levantó bruscamente su pistola de 9 milímetros y miró hacia la entrada. Duddy, quien originalmente planeaba esconderse en las sombras, confiando en los ataques furtivos, y estaba dispuesto a ahorrar esfuerzos para resolver este asunto problemático, extendió las manos con cierta impotencia. Dije que vine a correr por la mañana, ¿me crees? Al ver que un tercero irrumpía, ¿cómo iba a creer el ladrón las tonterías de Duddy? Levantó la mano hacia Duddy y le disparó en la cabeza. Pero la imagen de Duddy, con un disparo directo en la cabeza, no se veía en la imaginación del ladrón. En cambio, Duddy giró ligeramente la cabeza y esquivó fácilmente la bala mortal. Al ver que Duddy esquivó el disparo, el rostro bajo la capucha del ladrón ya mostraba una expresión de horror. Esta no es la escena de la película, y no es un superpoderoso capaz de esquivar balas. Pero el ladrón no creía en este mal, ya que pudo evitar el disparo. ¿Aún podrás esquivar todas las balas que siguen? ¡Bang! 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 En un instante, los ladrones empuñaron sus pistolas y vaciaron todas las balas de sus cargadores en un instante. Las densas balas cayeron sobre Duddy como una lluvia de hierro. El hombre del traje se cubrió la cabeza con las manos y se acurrucó en un rincón del callejón. Temiendo que los ladrones fueran generosos, se dispararon y se quitaron la vida. Pero Duddy no temió ante esas balas mortales. Extendió un dedo en dirección al disparo del ladrón. Entonces, Duddy pareció apartar la bola de papel que tenía delante. Recogió todas las balas calientes una tras otra. Generoso regalo, cangrejo. Al ver que hoy se encontraba con una barba incipiente, el ladrón maldijo con rabia. Quería escapar, pero apenas estaba dando el primer paso. Duddy lo agarró firmemente por el cuello. ¡Mierda! El ladrón miró hacia atrás y apareció al instante frente a él cuando vio a Duddy salir de la entrada del callejón a 20 metros de distancia. De repente, sus piernas no pudieron contenerse. Temblar. El sonido de una respiración nerviosa y apresurada pareció decirles a todos los presentes cuánto miedo tenía del adolescente que de repente se movió frente a él. Rumble. Vi a Duddy golpear limpiamente la nuca del ladrón. El ladrón instantáneamente cayó pesadamente al suelo como un bebé dormido. Valor de justicia más 100. Capítulo 2. Acumula una cierta cantidad de puntos de justicia para extraer las habilidades y objetos de los miembros del gremio de héroes en One Punch Man. Y la única forma de obtener justicia es luchando contra el crimen. Duddy vino a este mundo durante 3 meses, y también acumuló cierta cantidad de valor de justicia. Al principio, sin entrenamiento para ganar fuerza, Duddy se enfrenta a los criminales que cometen delitos. Adhiriéndose al principio del ataque furtivo y la entrepierna. Duddy se enfrentó a esos gánsteres callejeros, y aún así lo hizo con mucha facilidad. Mirando a los ladrones caídos, Duddy suspiró. Luego, frente al hombre del traje, recogió su billetera. El hombre del traje al otro lado no escuchó movimiento, y también se armó de valor para mirar en dirección a Duddy. Después de ver a Duddy derribar a un ladrón armado con sus propias manos, el hombre del traje se pellizcó con incredulidad. Después de darse cuenta claramente de que no estaba soñando, su mandíbula pareció dislocarse de repente y no la cerró durante mucho tiempo. En toda su cognición, nunca se ha visto a alguien esquivar una bala con las manos desnudas. Y girar la cabeza para noquear al que disparó, algo que nunca se había hecho. Jamás. Dios mío. Gracias. Señor. ¡Qué caballero! Al ver que Duddy también recogía su billetera con tanta atención, la sorpresa en su corazón se transformó al instante en una sincera felicidad. De nada, me lo merezco. Duddy sacó rápidamente billetes de $200 de su billetera, se los guardó en el bolsillo y le entregó la billetera al hombre. Lo siento, usted. Al ver el comportamiento de Duddy, el hombre se quedó sin palabras, pero no pudo detenerlo. Ya te ayudé a llamar a la policía y, por cierto, te llamé para pedir un número de emergencia, quédate tranquilo. Al final, verás que vale la pena cambiar estos $200 por una vida. Dijo Duddy, sacando su teléfono del bolsillo del ladrón desmayado. Después de hacer 2 llamadas, Duddy miró la hora en su teléfono y se lo lanzó al hombre. En el traje. Esto equivale a la recompensa de Duddy para sí mismo. No trabajará para otros a cambio de nada. Si la otra parte es un rico dueño de una empresa o una segunda generación adinerada, Duddy suele retirar parte de su dinero tras recibir el valor de la justicia. Después de todo, nada es gratis. De camino, Duddy levantó el reloj de su muñeca y miró la hora mientras corría hacia la preparatoria Mitown.
No parece demasiado tarde, deberías ponerte al día. Dijo Dudy en silencio. Hoy es su gran día en la preparatoria Mitogun. Como estudiante transferido, Dudy llega a la escuela a las 7 de la mañana. Después de ir a la secretaría, tengo que ir a la clase de graduados. No quería llegar tarde a clase el primer día y dar una mala impresión. Sin embargo, la velocidad de Dudy ha seguido aumentando, pero ha olvidado que su velocidad actual ha alcanzado un nivel que la gente común puede detener. A los ojos de los demás, su velocidad ahora es mucho mayor que la de ese hombre conocido como Relámpago. A las 7 era la madrugada, dentro de la oficina de profesores de la preparatoria Mitogun. Tras completar todos los trámites, Dudy siguió el informe de tareas de la clase que le había entregado la escuela. Solo con un informe de una página, encontraría a su clase graduada. ¿Clase A? Pensó Dudy, mirando el informe. Como indicaba el informe, la clase A no está lejos. El aula estaba al final del pasillo. Sin embargo, antes de que Dudy pudiera llegar al aula, un ruido en el pasillo le llamó la atención. Junto con un grupo de curiosos, que no se amilanaron ante la agitación, bloquearon el paso frente a Dudy. Convenciendo amablemente a los compañeros que le bloqueaban el paso, Dudy descubrió que eran dos compañeros discutiendo en el pasillo. Un compañero con gafas y con aspecto de estar dispuesto fue empujado al suelo por el otro durante la discusión. Entonces, el otro se acercó rápidamente al compañero caído, le rompió las gafas e intentó agarrarlo y golpearlo. Dudy miró al violento compañero y vio que llevaba una camiseta holgada y se había afeitado los centímetros. De su pelo amarillento se deslizaban algunas gotas de sudor de vez en cuando. Los músculos que se marcaban bajo la camiseta indicaban claramente que era un tipo difícil de tratar. Lo siento, por favor, apártate. Dudy, que caminaba entre la multitud, pretendía pasar directamente entre los dos que le bloqueaban el paso. No quería preocuparse por este expediente. Después de todo, una situación como esta era insignificante. Aunque te ayudaras a ti mismo, no conseguirías mucha justicia. Pero en cuanto Dudy dijo eso, atrajo la atención de muchos estudiantes. ¿Quién es este tipo? No querrá bloquear a Brash, ¿verdad? Oye. Hermano. Este tipo tiene buena figura. La última vez que un tipo en mal estado detuvo a Brash, el resultado fue diferente. Brash. Escucha las risas burlonas de la multitud a tu alrededor. Dudy estaba desconcertado. Corazón, y luego volvió a mirar a Brash frente a él. Por supuesto, Dudy sabía en el fondo que tenía otro nombre, Eugene Thompson. Es solo que Dudy no quiere gritarle ese nombre al otro, ya que probablemente lo enfadaría. Y eso no es lo que Dudy quiere, solo quiere caminar por este pasillo. Eso es todo. Sin embargo, Flash no quería que Dudy, el tipo que se acercó para causar problemas, se fuera. Vi a Flash fulminar con la mirada a Dudy y dejar caer al suelo con fiereza a la víctima que acababa de atrapar. Mientras se preparaba para caminar hacia Dudy, no olvidó pisotearla. Swish. Brash se acercó rápidamente a Dudy, lo agarró del cuello y lo regañó con rabia. ¿Quién eres? ¿Piel amarilla? ¿Cómo? ¿También quieres tragarte dientes rotos? Al ver la furia de Flash, Dudy no mostró el más mínimo nerviosismo ni preocupación. Frente a él, Flash no era más que un colegial que había jugado delante de adultos. En cuanto a fuerza, Dudy ahora puede levantar a Brash con una mano y meterle la cabeza en el inodoro. Pero Dudy no quería hacerlo y miró el rostro de Flash, furioso. Le apartó de un manotazo la mano que sujetaba su cuello y dijo con indiferencia: no soy alguien que pretenda usar la violencia para resolver problemas. La violencia solo nos traerá inconvenientes. Te daré una oportunidad para que salgas de aquí. En cuanto Dudy pronunció esas palabras, desató la burla de muchos espectadores. ¿Este tipo está aquí para hacerse el gracioso? Está bien de mente, ¿verdad? ¿O la gente amarilla tiene problemas cerebrales? Se acabó, este tipo va a recibir una paliza, el puño de Brash. No es broma. Capítulo 3. La multitud se rió de Dudy cada vez más fuerte, y algunos incluso se pararon frente a ellos sin importarle, diciéndole directamente que Brash estaba a punto de golpearlo violentamente. Pero sin importar el ruido que hiciera la multitud, el rostro de Dudy permaneció inalterado. Esa expresión indiferente no pareció despertar ningún interés en sus ojos. Si el otro quiere hacerse algo ahora, no es imposible derrotarlo y obtener algo de justicia por ello. Y Brash, naturalmente, no quería verlo con esa expresión. Es más, cuando todavía está enojado con el otro, aún puede mantener la calma. Esto es simplemente un insulto para uno mismo. Rumble. Brash usó sus manos para empujar a Dudy al suelo y darle un poco de color. Sin pensarlo, se sacudió hacia adelante sin empujar a Dudy hacia abajo. En cambio, debido a la fuerza, tropezó y se arrojó al suelo. Dudy, por otro lado, era como una montaña, todavía de pie en su lugar sin moviéndose. Ya te lo advertí. Dudy nunca ha sido blando con quienes lo hacen por sí mismo, y mucho menos lo ha convencido primero. Mirando a Brash, sentado en el suelo, Dudy le lanzó un puñetazo con decisión. Brash puede convertirse en un matón escolar que intimida a otros, naturalmente tiene cierta fuerza. Vi su brazo izquierdo doblado, protegiéndose la cabeza, y su puño derecho apretado.
Lanzó su propio contraataque feroz hacia Dudy. ¡Bum! Crujido. Solo para escuchar un sonido sordo proveniente del pasillo. Entre las exclamaciones de muchos compañeros. Al caer al suelo, Brash solo sintió que su cabeza estaba aturdida, sin el más mínimo dolor. A medida que su visión se nublaba gradualmente, imágenes de su infancia pasaron rápidamente ante él. La sensación de impotencia, de querer levantarse pero sin un poco de fuerza, repentinamente llenó todo su cuerpo. A los ojos de los espectadores, el puñetazo de Dudy atravesó directamente la protección del brazo izquierdo de Flash. Un puñetazo lo golpeó en la cara. Ahora yace contando. Las estrellas en sus dientes dispersos. Dudy miró a Brash, quien aún conservaba algo de consciencia. Caminó lentamente frente a él y, bajo la mirada de muchas personas, extendió la mano para ayudarlo a levantarse. ¿Qué has aprendido de esto? Ante el interrogatorio de Dudy, Flash solo sintió un cosquilleo en la boca, como si innumerables hormigas le desgarraran las encías. Si respondiera ahora, me temo que no podría hacerlo aunque quisiera. Ahora solo puede mirar a Dudy con horror, como un drogadicto, asintiendo con la cabeza a una velocidad casi demencial. En la boca ensangrentada de Brash, parecían las dos letras que exhaló con todas sus fuerzas. N. O. Miedo, pánico. Infinitamente amplificado en ese instante. Y en el pasillo, en ese momento, el sonido de la risa había desaparecido hacía rato cuando Dudy derribó a Brash. Todos los estudiantes presentes observaron en silencio cómo Dudy ayudaba a Brash a levantarse, luego se giró y caminó hacia la víctima que Brash había empujado al suelo. En este proceso, nadie se atrevió a interponerse frente a Dudy. Todos cedieron el paso en silencio. Ni siquiera podía mirar a Dudy, como si lo hiciera un segundo, terminaría con la misma suerte que Brash. ¿Estás bien? Después de recoger al pobre insecto que había sido golpeado por Brash, Dudy preguntó con indiferencia. Estoy bien, gracias, respondió el compañero, poniéndose las gafas que estaban a punto de romperse, temblando al ver los pocos dientes de Flash esparcidos por el suelo. Al ver que el compañero no estaba muy herido, Dudy suspiró levemente, se dio la vuelta y planeó salir. Sin embargo, antes de que pudiera dar 2 pasos, el sonido de la maquinaria del sistema llegó instantáneamente a su mente. El valor de la justicia ha aumentado en 1145 puntos. Las misiones de prueba especiales se abren automáticamente para ti. La misión de prueba especial invocará aleatoriamente a un villano de One Punch Man. Puedes obtener diferentes recompensas según tu desempeño en la misión de prueba, por ejemplo. Lotería Junior extraña, puedes obtener objetos y habilidades raras al azar. Oportunidad de invocación del gremio de héroes, puedes invocar aleatoriamente a un miembro del gremio de héroes. 1145 puntos. Misión de prueba. Después de escuchar esta voz, Dudy no pudo evitar preguntarse si algo andaba mal con el sistema. Ya sabes, normalmente tomar medidas enérgicas contra esos chantajistas, los punks del chantaje, solo suma docenas de puntos. Dudy luchó contra el crimen durante 3 meses antes de obtener un valor de justicia de unos 7000. Esto es lo que Dudy acumuló todas las noches durante 3 meses, todas las noches después de la escuela. Estos más de 1000 puntos de valor de justicia valen directamente el valor de justicia ganado en muchos días. ¿Y esta tarea de prueba, no es esto simplemente jugar contigo mismo? Si esta misión de prueba es invocar a un hermano mayor que conduce una nave espacial, ¿no es necesario jugar directamente? Incluso si no es Poros quien es invocado, incluso si es un hombre vacunado que Saitama mató en segundos, su propia fuerza no puede con eso. Esta repentina cantidad de información era demasiado grande, lo que le provocó un ligero escalofrío a Dudy. Considerando esto, más de 1000 puntos de justicia, es realmente extraño. Abre el panel de datos, dijo Dudy en silencio. En cuanto bajó la voz, un panel virtual invisible apareció ante sus ojos. Dudy, la justicia vale 8002 puntos. Quedan 2 años y 9 meses para completar el entrenamiento. Puedes usar 10,000 puntos de justicia para obtener objetos y oportunidades de habilidad de miembros aleatorios del gremio de héroes en One Punch Man 10 veces. ¿Valen 10,000 puntos de justicia? Pensó Dudy. Para Dudy, estos 10,000 puntos de justicia no son ni más ni menos. Si observas este repentino aumento de la justicia, no es difícil alcanzarlos en poco tiempo. Sin embargo, Dudy tiene una pregunta más. ¿Por eso ayudar a los demás en esta ocasión aporta tanta justicia? Esto claramente no está bien. ¿Tiene algo que ver con la persona a la que ayudas? Dudy se quedó quieto y murmuró en voz baja. En ese momento, el sistema pareció haber recibido instrucciones de Dudy. En un instante, Dudy recibió una respuesta. Ayudar a los superhéroes aumenta el valor de la justicia. ¿Superhéroes? No. De repente, una conjetura audaz. Una idea surgió en la mente de Dudy. Sin dudarlo un instante, se giró hacia el compañero que estaba a punto de irse y le preguntó. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Quizás sea miedo a la violencia de Dudy. Tras escuchar la pregunta, el compañero se giró con vacilación y respondió. Me llamo Peter Parker. ¿Peter? Al oír ese nombre, las dudas en el corazón de Dudy se disiparon al instante.
Como el famoso fracasado del futuro, Dewey aún conoce bien las acciones de Peter. Capítulo 4. Tarde en la noche. En un laboratorio del edificio Osborne Biotech, Kurt Connors observa el manuscrito esparcido sobre su escritorio y anota varias células. Un pequeño trozo de manuscrito casi absorbió el trabajo de toda su vida. Pero ni siquiera esto pudo satisfacer su sueño de restaurar una extremidad amputada. Regenerar una extremidad mutilada no es tarea fácil. Al dejar su escritorio, el Dr. Connors, de pie en la terraza, algo decepcionado, apoyó la mano izquierda en la puerta de cristal que la cerraba. A la brillante luz de la luna, bajo el reflejo de la puerta de cristal, Connors balanceó la mano izquierda. Al otro lado de la puerta, parecía que realmente había una mano derecha siguiéndole el ejemplo. Fue la única vez que Connors se sintió significativo, aunque fuera falso, solo por un breve instante. Connors sonrió con gusto. Después de todo, esto es para él. Significativo. Sin embargo, este breve momento fue interrumpido por un fuerte golpe en la puerta. Por favor, pase. Para ocultar su pequeño sueño, Connors regresó de inmediato a su escritorio. Chirrido. La puerta del laboratorio se abrió lentamente y Connors miró hacia ella. Pero como la luz era demasiado tenue, Connors no pudo ver la verdadera apariencia del hombre. Esto le asustó un poco, pensando que se trataría de algún miembro hostil de la compañía que se había infiltrado en Osborne. Pero Connors descartó rápidamente la idea. El edificio Osborne está fuertemente vigilado, e incluso con la hora acercándose, es imposible que entren extraños. A menos que sea un miembro del personal de Osborne. Tabdada, con un nítido sonido de pasos, tras recibir el permiso de Connors. La persona que llamó a la puerta también entró gradualmente desde el otro lado. La imagen de la persona es la de un ninja oculto en las sombras, que solo ve la figura, pero no el rostro de la otra persona con claridad. Esto desconcertó aún más a Connors, quien era escéptico. Vi a Connors entrecerrar los ojos en la esquina y descubrí que el visitante resultó ser un joven con gafas. Y peinándose el largo flequillo. Connors lleva tantos años en Osborne que nunca la había visto. ¿Eres tú? Antes de que Connors pudiera preguntar, el joven tomó la iniciativa, aprovechó la oportunidad y le preguntó a Kurt. ¿Es el Dr. Connors? Soy yo, respondió Connors, con la mirada cada vez más perpleja en la penumbra. Soy nuevo en Osborne hoy, y he oído que el Dr. Connors también se especializa en genes biológicos. El joven habló sin parar, y mientras confesaba su identidad, no olvidó señalar la placa de identificación en su pecho. Y en sus labios, esta frase parecía haber sido repetida 1000 veces. Bastante hábil. Sí, esta es una de mis especialidades, respondió Connors sin dudar. En su opinión, como es un colega, no hay necesidad de ser tan malicioso. Así que el Dr. Connors, que estudias genes biológicos, también va a regenerar tu miembro amputado, por cierto. La mirada del joven era feroz, y miró el puño de la mano derecha de Kurt, sin apoyo. Y su comportamiento, sin duda, tocó la debilidad que anidaba en el corazón de Connors. Sin embargo, para disimular un poco de cautela, Connors rechazó rotundamente la opinión del joven. Regenerar un brazo me parece imposible. Pero también podemos usar ese conocimiento para beneficiar a quienes están en apuros, ¿no? Ah, ¿sí? Imposible. Dr. Connors, en mi opinión, esto se puede hacer perfectamente. Al escuchar las nobles palabras de Connors, el joven sonrió y le dijo a Kurt, ¿es posible? ¿Qué quieres decir con eso? Ante las palabras encubiertas del joven, las dudas de Connors se agudizaron. Esta nueva persona que apareció de repente obviamente no es tan simple como imaginaba. El joven ya no hacía trucos y, de su bolsillo, sacó una poción verde que emitía una luz extraña. Bajo la mirada de Connors, la introdujo en el equipo experimental. Luego, manipuló la máquina e introdujo el agente en el cuerpo del ratón con la pata rota. En menos de un minuto, apareció la escena que trastocó la percepción de Connors. Vi que el conejillo de Indias regeneraba rápidamente su pata rota a una velocidad visible a simple vista. En menos de unos segundos, los ratones saltaron vivos al pequeño almacén de cristal con la extremidad amputada restaurada. Esto. ¿Cómo es posible? Ante esta escena indescriptible, Connors se frotó los ojos con fuerza. El miedo que se presenta ante ti es solo una ilusión. Pero, en fin, sucedió. Estaba ante sus ojos. Con esta poción, Dr. Connors, su sueño ya no es un sueño. El joven miró a Connors, quien estaba casi loco por ella, y sin prisa, sacó otra poción de su bolsillo y se la entregó. Connors la sujetó con fuerza, como si hubiera obtenido un tesoro, firmemente en su mano. Comprendió que la droga solo necesitaba ser probada clínicamente y tener éxito. No solo su miembro amputado puede ser restaurado. Miles de personas que desean regenerar miembros amputados también pueden pedir un deseo. ¿Tú, quién eres? Connors apartó la mirada de la poción y volvió a mirar al joven que tenía frente a él. Hay una leve curiosidad en mi corazón que quiere descubrir la verdad. Al oír esto, el joven señaló la placa de identificación en su Kenos, solo llámame Kenos. El tiempo es como una flecha, estos pocos días después del traslado de la escuela.
Excepto por algunos chismes y la violenta paliza de Brash en el momento en que lo llamaron a la oficina de maestros. Dudi también vivió cómodamente. Oye, ¿sabías lo que pasó el otro día? Brash recibió una paliza brutal. Dicen que Brash ya ni siquiera sabe comer una hamburguesa. Al abrir la puerta del aula, antes de que Dudi pudiera entrar, escuchó un montón de chismes sobre su día anterior. Sin embargo, los estudiantes que hablaban al respecto volvieron a callarse al ver a Dudi entrar. ¿Dudi? Justo cuando todos se alejaban de Dudi, una dulce voz sonó a sus espaldas. Dudi dejó su mochila y miró hacia atrás. La compañera que habló llevaba una diadema atada en la frente y un mechón de cabello rubio crema se mecía suavemente con la brisa que entraba por la ventana. Con un rostro atractivo, hay pocos oponentes en esta enorme preparatoria de Mitogun. Su elegante figura se apoyaba en su escritorio, y Dudi siempre sentía como si la hubiera visto en algún lugar. Capítulo 5. ¿Cómo? Preguntó Dudi. Como estudiante nuevo de un estudiante transferido, parece que aún no nos conocemos oficialmente. Me llamo Gwen Stacy. Gwen se acercó a Dudi y le ofreció la mano amistosamente. Estos tipos me temen por ser violenta, ¿no? Dudi miró la pequeña mano blanca extendida frente a él, pero no la sostuvo con entusiasmo. En cambio, extendió el dedo y señaló a los demás estudiantes que observaban cada uno de sus movimientos, y preguntó con una leve sonrisa. ¿Asustado? Preguntó Gwen, desconcertada. ¿Ayudar a los demás y castigar al perpetrador es un buen acto de abuso de la violencia? Si es así, ¿aún hay mucha gente en este mundo dispuesta a denunciar después de ver cosas similares? Creo que sí, es solo que no había contención en ese momento, ¿sabes a qué me refiero? Gwen señaló los tonificados bíceps de Dudi y sonrió levemente. Y las palabras de Gwen también hicieron que Dudi redefiniera su visión de Gwen. Su corazón. Al principio, cuando descubrió Marvel, no le interesó tanto Gwen, una chica cálida y amable. Ahora parece que Gwen también tiene su propia comprensión única de la justicia. Gracias. Dudi tomó la mano de Gwen amablemente y susurró gracias. Tras escuchar la respuesta afirmativa de Dudi, Gwen asintió con una sonrisa. Luego se dio la vuelta y se fue. Pero justo cuando Gwen estaba a punto de volver a su asiento, no sé qué compañero de clase, que no tenía ojos largos, chocó con Gwen al pasar. Y el indefenso Gwen perdió su centro de gravedad en este accidente y levantó la cabeza directamente hacia el suelo. Todos los estudiantes presentes vieron a Gwen caer directamente, pero nadie tuvo tiempo de ayudarla. Debido a la velocidad de la colisión entre ambos, fue demasiado rápida e inesperada. Como resultado, el cuerpo de Gwen cayó rápidamente, casi en posición de espaldas. Caer ya es un hecho. Swish. Vi a Dudi extender la mano hacia Gwen instintivamente, y en ese momento, en ese instante, sostuvo la espalda de Gwen y la ayudó a levantarse. La velocidad instantánea de Dudi fue percibida por todos los estudiantes que observaban. La mano derecha, que salió disparada como una flecha, pareció haber creado una dislocación espacio-temporal desde su posición original. En un instante, alcanzó la cintura de Gwen. Semejante velocidad hizo que todos los presentes abrieran los ojos de par en par. ¿Dudi? Tú. Gwen, quien fue ayudada a levantarse por Dudi, lo miró con incredulidad. Dudi solo quería responder, pero inesperadamente, la voz de la máquina del sistema surgió de su mente. ¿Valor de justicia más 100 añadir 100? Dudi estaba un poco confundido, pero rápidamente volvió a hablar. Una cosa tan pequeña realmente añade tantos valores de justicia. Solo hay una afirmación así. Es decir, Gwen también será una superheroína en el futuro. Gwen, ¿tienes algún pasatiempo además de la escuela? Me refiero a trabajos a tiempo parcial, a algún trabajo extra o algo así. Gwen Stacy, una jovencita de primera clase en la preparatoria Mitogun. No solo tiene una apariencia excepcional, sino que su rendimiento académico también está entre los mejores de la preparatoria. Las palabras de Dudi atrajeron al instante la atención de varios pretendientes. Pero, para ser sinceros, Dudi les parece demasiado complicado. En ese momento, Dudi no pensó en absoluto en cómo hablar con Gwen. Solo necesita confirmar la información. Si tengo un pasatiempo, probablemente prefiera la música. Si quieres saber sobre trabajos a tiempo parcial, trabajos extra o lo que sea, no sé si una pasantía en Osborne Biotech cuenta. Gwen no pensó mucho, y tras oír que Dudi sentía curiosidad por este aspecto de sí mismo, se lo contó generosamente. Sin embargo, la respuesta casual de Gwen volvió a provocar una ola de discusión entre los pretendientes presentes. Ya sabes, normalmente Gwen nunca les hablaría de un tema tan personal. Los estudiantes del grupo hablaban mucho, pero a Dudi no le importaba. Si Gwen hacía prácticas en Osborne, quizá también lo mordiera la araña durante la investigación, y sería lógico que se convirtiera en una buena araña. Al fin y al cabo, en el universo paralelo de Marvel, no hay precedentes de una buena araña. Pero no olviden que Peter Parker también se convertirá en Spider-Man. Así, hay dos Spider-Man en este mundo al mismo tiempo. Gwen, ¿cuándo fuiste a hacer prácticas en Osborne últimamente? Dudi, que reaccionó, miró a Gwen y le preguntó, mañana, ¿cómo? ¿También te interesa Osborne?
Al ver que Dudy tenía la intención de romper la cacerola y preguntar el final, Gwen preguntó con cierta sorpresa. ¿Quizás? He oído hablar de Osborne, pero no he estado allí, y la biotecnología es algo interesante, ¿verdad? Dudy lo dijo superficialmente, pero no le interesaba Osborne. Como lugar donde se cría el villano clásico de Marvel, Dudy sabe con los ojos cerrados que está a punto de cambiar en Osborne. Sí. Osborne también anunció esta mañana un gran avance en sus experimentos biotecnológicos. Mañana habrá una conferencia de prensa para presentar un nuevo tipo de poción al público. Como si se llamara G4. En resumen, sigo esperando con ansias la conferencia de prensa de mañana. ¿Un gran avance? Tras escuchar las palabras de Gwen, Dudy presentía vagamente que algo andaba mal. Según este nodo temporal, Osborne no lanzará ninguna poción. Como mucho, fue el nacimiento del hombre lagarto del Dr. Connors. Pero la poción nunca se mencionó. Gwen, ¿de qué estás hablando exactamente? ¿La poción G4? Un tono serio salió de la boca de Dudy, y sus ojos se volvieron cada vez más profundos mientras miraba a Gwen. Todavía no sé nada de esto, supongo que no lo sabré hasta la conferencia de prensa de mañana. Gwen se encogió de hombros, diciendo que no sabía mucho sobre el anuncio. Gracias, después de tanto hablar, también te retrasé mucho. Tras obtener la información que buscaba, Dudy sonrió y respondió cortésmente. No es nada, es solo comunicación normal entre compañeros. Dicho esto, Gwen se giró y caminó hacia su asiento, luego regresó a él. Dudy, por otro lado, se sentó en su asiento y se sumió en una profunda reflexión. Ahora es la conferencia de prensa de Osborne. Claro. Le preocupa que algo salga mal cuando Gwen y Peter se conviertan en Spider-Man en Osborne. Quedan 2 personas menos que puedan obtener grandes valores de justicia. El punto es que la misión de juicio de su lado sigue abierta. Si algún villano en un puñetazo se enreda con Osborne, confía en los recursos financieros y materiales de Osborne para causar problemas. No te conviene. En resumen, para averiguar qué tipo de medicina se vende en la calabaza de Osborne esta vez, tienes que ir y verlo por ti mismo. Capítulo 6. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Al otro lado, dentro del edificio Osborne, Connors le preguntó pensativo a Kinos, quien estaba a un lado, ¿de verdad quieres mostrar la poción G4 al público mañana? ¿Será demasiado rápido? En su oficina, Connors le dijo pensativo a Kinos. La poción G4 funcionó bien, y Kinos también la mostró delante de Connors. Sin embargo, este agente no ha sido probado clínicamente y se desconocen sus efectos secundarios. Connors siempre se sintió un poco mal después de enterarse de que Kinos presentó el G4 a la alta dirección de Osborne. Aunque el G4 fue reconocido con éxito por la alta dirección de Osborne, el Dr. Connors, no te preocupes, ya experimenté cuando desarrollé el agente G4 y puedo garantizar su seguridad. Kinos, que estaba a un lado, pareció comprender la preocupación de Connors, se acarició las gafas y respondió con calma. De esta manera, si la seguridad es buena, esta poción podría cambiar el futuro. Connors tomó la poción que Kinos le entregó, la colocó cuidadosamente frente a sus ojos y la examinó con atención. Era como si lo que aparecía ante sus ojos fuera una obra de arte meticulosamente elaborada. Era difícil imaginar que esta poción con tanta eficacia viniera de las manos de alguien menor de 30 años. Esto es simplemente genial. Kinos, ¿te interesa ir a un lugar más alto? Dijo Connors con anhelo. ¿Un lugar más alto? Doctor, no lo entiendo bien. Kinos fingió ser sordomudo, pero él lo sabía mejor que nadie. ¿Qué hará Connors a continuación? Digo, con tu inteligencia, deberías hacer algo más grande en un lugar más prometedor. No es solo esta poción lo que te impide hacerlo, dijo Connors con entusiasmo, agitando la poción G4 ante los ojos de Kinos. ¿Quieres decir? Dijo Kinos lentamente, asumiendo una expresión de comprensión. Pero pronto fue interrumpido por el Dr. Connors, quien se puso de pie de inmediato. Vales mucho más que eso. Kinos. Serás la estrella en ascenso de este mundo. Nubes oscuras se ciernen sobre el edificio Osborne, a veces con relámpagos y relámpagos. La lluvia aún no llega, y el viento feroz azota la ciudad de Nueva York como un fantasma. En la oficina del presidente, en el último piso del edificio Osborne, había 3 figuras en la habitación, como conspiradores tramando algo. ¿Kinos? ¿Eres Kinos? En un pequeño sofá, un hombre de mediana edad con aspecto un poco mayor, sentado en el centro, preguntó Kinos frente a él con sorpresa. ¿Y él es el famoso multimillonario, Norman Osborne, quien es el presidente de Osborne? Sí, señor. Respondió Kinos humildemente. Ah. ¡Qué joven! Tras recibir una respuesta afirmativa, Norman pareció sorprendido. A esta edad, desarrolló el agente G4 por sí solo. Si le das un poco más de tiempo, es difícil imaginar qué sorpresas más emocionantes traerá. Señor Norman, ser joven es una gran ventaja para Kinos, pero creo que su cerebro es la ventaja más importante.
Gente como esta no debería estar en esta posición, y no creo que sea una exageración que Kenos sea el científico jefe de Osborne. Al ver a Norman suspirar, Connors, que estaba de pie junto a Kenos, habló primero. La idea de admirar a Kenos en un puesto alto le rondó la mente durante mucho tiempo. Y elevar a Kenos también es beneficioso para uno mismo. Después de todo, con su brazo lisiado, Connors aún contaba con Kenos para remediarlo. Al ver las sinceras palabras de Connors, Norman miró fijamente, y su corazón también se conmovió un poco. Si un genio así no está satisfecho con su puesto actual y cambia de opinión. Para las empresas de la competencia, sin duda es una gran pérdida para él. Lo principal es que Kenos pudo desarrollar este agente. Esa enfermedad genética familiar, señor Norman. Creo que esto, tras ver a Norman vacilar, Connors inmediatamente planeó aprovechar la oportunidad para decirle unas palabras más por Kenos. Sin embargo, gracias a su relación previa con Norman, de lo contrario no se habría atrevido a romperle la boca delante. Sin embargo, apenas iba a la mitad de sus palabras cuando Kenos, que estaba a un lado, lo interrumpió. Señor Norman. ¿Cree que los humanos son las criaturas más poderosas? ¿Qué? Al escuchar las palabras de Kenos, la mirada de Norman, que aún mostraba mucha confianza, cambió al instante, y no supo por qué Kenos decía eso. No entendía a qué se refería. No solo él, sino también Connors, que estaba a un lado, se sorprendió. ¿Qué demonios está haciendo este Kenos? Este paso ya se ha mencionado. Kenos no necesitó hablar, solo tuvo unas palabras de persuasión y el asunto quedó resuelto. ¿Para qué molestarse? Y preguntarle eso a Norman, ¿no es una tontería tomarlo por tonto? Al menos es el presidente de la empresa de biotecnología, y la respuesta obvia no es broma. Por favor. Norman, sin embargo, no tenía una opinión concreta al respecto. Ya que el sabio que tenía delante tenía una idea, que la escuchara. Tras obtener el permiso de Norman, Kenos inclinó la cabeza y se quitó las gafas que siempre llevaba puestas. Al no tener lentes, sus ojos azules se volvieron aún más profundos. Nunca he creído que los humanos sean la especie más poderosa ni que puedan ser más fuertes. Los seres humanos no deberían sucumbir a los defectos causados por las lesiones, ni a las enfermedades, ni al envejecimiento. Los seres humanos deberían ser más extremos y más perfectos. Dijo Kenos, mirando a Norman con profunda convicción. Cada palabra que pronunció fue muy clara. De modo que, al decirlas, siempre le da a la gente una fuerza natural incomparable. Norman y Connors, sentados frente a él, también se conmovieron un poco con sus palabras. Defectos físicos, dolor de la enfermedad. Los seres humanos nacen para ser mejores, al menos a ojos de estas dos élites sociales. Si el señor Norman cree que desarrollar el G4 ya es mi límite, se equivoca. El G4 es solo el comienzo, y ni siquiera lo suficiente, en mi opinión, para entusiasmarme. Lo que quiero desarrollar es un gen que pueda ayudar a toda la raza humana a superar sus defectos por completo. Esas malas raíces que nacen para ocupar el cuerpo deben ser eliminadas. La humanidad avanza hacia una mayor gloria. Los comentarios de Kenos han afectado profundamente la relación con los superiores y subordinados de Norman. Basta incluso para dar a los demás un sentido de igualdad como seres humanos. Este argumento radical parece salido solo de la boca de un científico loco de película. Sin embargo, Norman lo apreciaba mucho y se sentaba sobre un activo tan valioso. Tras enterarse de que había sido condenado a muerte por una enfermedad genética al nacer, las palabras de Kenos le pesaban en el corazón. El joven frente a él le hizo ver la esperanza de curar las enfermedades genéticas. Connors, quien estaba de pie junto a Kenos, también se sorprendió por sus comentarios. Incluso pensó que Kenos no era un orador conocido antes de entrar en Osborne. Resultó ser muy contagioso. Señor Norman, no quiero un puesto en la empresa, quiero su confianza. Después de que Kenos terminó de hablar, se puso las gafas de nuevo. Norman, naturalmente, comprende los pros y los contras de esto, y si lo que dijo Kenos es cierto, no solo puede ayudarlo a curar enfermedades genéticas, sino que también puede, Osborne al siguiente nivel. Tecnologías Stark. Tecnologías Hammer. Osborne los superará a todos. Y, en opinión de Norman, Kenos sí que lo puede lograr. Las pociones G4 son el precedente. Capítulo 7. El tiempo vuela, el sol y la luna giran. El anuncio del fármaco G4 de Osborne ha causado un gran revuelo en la sociedad. Al pie del edificio Osborne, a primera vista, la densa afluencia de gente se ha detenido en todos los lugares bajo el edificio Osborne donde la gente puede estar de pie. Incluso la calle adyacente a la planta baja ha sido bloqueada por todo tipo de coches de lujo. Innumerables académicos y periodistas de renombre acudieron al pie del edificio Osborne. Esperando pacientemente el inicio de la rueda de prensa, todos deseaban ver esta poción que, según se decía, podía regenerar miembros amputados. Al fin y al cabo, mientras se pueda determinar el éxito de esta poción, el G4 definitivamente tiene que convertirse en un producto trascendental. Dudy, si no te das prisa, puede que no podamos ver este increíble G4 de cerca. Frente a la puerta, Gwen dirigió a un grupo de becarios de Midtown High School como becaria. Además de Dudy, Peter Parker, quien también acudió a observar la rueda de prensa.
Por supuesto, Dudy no está, un becario, y al igual que Peter, se mezcla con una identidad falsa entre la multitud. Después de todo, el edificio Osborne no es un lugar al que puedan entrar personas sin estatus sin más. Y más aún en caso de aglomeración. Aquí está. Dudy se bajó deliberadamente la gorra de béisbol, caminó entre la multitud que bloqueaba el camino y alcanzó al equipo de becarios que iba delante, paso a paso. Mientras hablaba, también notó que Peter seguía a la multitud, como alguien que había presenciado cómo golpeaba a Flash. Peter estaba claramente un poco asustado del asombroso poder de Dudy. Pero después de estos días de llevarse bien, Peter también se dio cuenta de que Dudy no era quien creía. Quizás hay cosas que requieren que dos personas se abran para entenderse. Pero con el precedente de Dudy rescatando a Peter, Peter naturalmente dejó de lado sus prejuicios sobre él. En los últimos días, se puede considerar que ambos tienen alguna intersección. Peter, me tengo que ir. Mirando a Peter, que seguía trasteando con la cámara. Entre la multitud, Dudy recordó. Aquí viene. Al ver que Dudy se saludaba a sí mismo, Peter miró primero su posición. Ya me encontraba a cierta distancia del equipo. Rápidamente guardó la cámara y caminó con paso firme hacia Dudy. Sin embargo, por su precipitación, una foto que llevaba escondida en el fondo del bolsillo salió volando mientras corría. ¡Qué demonios! Al ver la foto salir volando de su bolsillo, el rostro de Peter cambió de repente y extendió la mano para cogerla. Sin embargo, una ráfaga de viento impulsó la foto hacia adelante. Al ver esto, a Peter ya no le importó la multitud que le bloqueaba el paso. Apartó a la gente que se interponía en su camino y persiguió la foto con cara de pocos amigos. Era como si esta pequeña fotografía hubiera sido considerada un tesoro durante mucho tiempo. Grita. La dirección del viento cambió de repente y la foto, meciéndose con la brisa, flotó hacia Dudy. Afortunadamente, el perspicaz Dudy captó la foto, lo que hizo que Peter, que perseguía con ahínco, suspirara. Alivio. Dudy miró la foto que conmovió a Peter y descubrió que era una hermosa chica con una larga melena color borgoña. Ten cuidado, no vale la pena perder algo importante por una rueda de prensa. Como si viera la importancia de la foto para Peter, Dudy se la entregó, quien entró corriendo. Gracias, Dudy, me puedes ayudar mucho. Peter respiró hondo aliviado y abrió la boca para agradecerle. Tomó la foto de la mano de Dudy y la guardó en su bolsillo. ¿Cómo? Parece que estás muy obsesionado con la chica de esta foto. Bromeó Dudy. Tras escuchar las palabras de Dudy, Peter también se quedó un poco atónito y explicó con cierta timidez. Se llama Mary Jane y es muy importante para mí. Creo que le interesas. Entendiendo la razón del asunto, Dudy rió y bromeó. Sus palabras fueron como una aguja que instantáneamente atravesó los pensamientos de Peter. Deja que Peter le explique a Dudy con un poco de timidez. Chicos, si no, date prisa, tendrás que despedirte ante gran banquete. Frente a la multitud, Gwen observaba la negociación y dijo con cierta impaciencia. Si los dos chicos mayores no hubieran visto el debut de la poción G4, habría pasado la noche en vela con un cojín en la mano. Muy pronto. Peter empujó el marco reparado, solo entonces dejó de hablar con Dudy y caminó rápidamente hacia el equipo. La ceremonia de apertura era a las 8 de la mañana, y el amable equipo no estaba al final. En cuanto se abrió la puerta, por fin pudo seguir el flujo de gente que entraba al edificio Osborne como deseaba. En el vestíbulo de la primera planta, decenas de sillas plegables estaban colocadas en el centro. Además, la recepción del vestíbulo solo tenía una mesa larga para 3 personas y una cortina larga. Aparte de seguridad, ni siquiera había recepcionista. ¿Este es el estilo de Osborne? Parece muy mezquino. En ese momento, una belleza madura con gafas de sol, sentada en una silla plegable, susurró para sí misma. Al parecer, la actuación apresurada de Osborne redujo considerablemente sus expectativas. No se preocupe por la señorita Potts, quizás el buen espectáculo aún esté por venir. En cuanto la voz de Pepper Potts bajó, una risa masculina surgió de los pequeños auriculares inalámbricos que llevaba en el oído. A diferencia de Potts, el hombre al otro lado de los auriculares parecía estar sumamente interesado en la conferencia de prensa de Osborne. Damas y caballeros, bienvenidos a Osborne Biotech. Justo cuando el público se quedó en silencio, preguntándose cuándo comenzaría la conferencia de prensa, una voz magnética surgió tras la cortina. Al caer el sonido, Norman Osborne, vestido con un traje caro y con una postura erguida, salió de detrás de la cortina. Y en cuanto apareció, fue naturalmente indispensable para el bombardeo de flashes. Los esperados reporteros tomaron las cámaras, las apuntaron a Norman y presionaron el obturador sin dudarlo. ¿Es Norman Osborne? ¡Qué rareza! Gwen, que estaba en él, al frente de la fila, vio a Norman de pie frente al escenario y se sorprendió. Involuntariamente, se cubrió la boca con la mano, formando una O. Y la razón de su sorpresa no fue casual. Como presidente de una empresa con grandes activos, Osman se comporta con discreción y rara vez aparece. El lanzamiento de la poción G4 superó su popularidad como estrella de primera línea. Tanto es así que mucha gente solo ha oído hablar de su daimyo y no lo ha visto en persona.
Pero Dudy no estaba tan emocionado. Esta vez vino para garantizar la seguridad de Gwen y Peter. Descubre la verdad detrás de esta poción G4. Capítulo 8. Hola a todos, hoy es un momento glorioso, un día de progreso. Frente al escenario, Norman seguía pronunciando esas palabras sesgadas, pero Peter, abajo, no escuchaba con paciencia cada palabra de Norman como su público. Sostenía la cámara en la mano y parecía algo impaciente. A diferencia de Dudy y Gwen, Peter quería capturar de cerca la poción G4 de Norman. Luego tomar esas preciosas fotos e ir a la llamada diaria para hablar con Jonah Jameson. Allanar el camino para su futuro trabajo. Pero ahora su posición no le permite fotografiar a Norman. Está apretado detrás de la multitud, e incluso los distinguidos invitados sentados en la primera fila no son visibles. Esto irritó un poco a Peter, cuya paciencia estaba casi agotada. De repente, a Peter se le ocurrió una idea audaz. Miró no muy lejos de su mano izquierda y de una puerta de cristal medio oculta. Si pudiera, podría cruzar la puerta, sortear a la multitud y tomar un primer plano directamente desde atrás de Norman. Después de todo, quedarse allí esperando la oportunidad es mejor actuar. Peter persuadió cortésmente a los que estaban a su lado y, poco a poco, se dirigió hacia la puerta de cristal que le abrió las puertas. Gwen, al otro lado, descubrió el extraño comportamiento de Peter. Llegó a sus compañeros de la preparatoria Mittown a ver la conferencia. No es propio de tus compañeros venir a causar problemas. Si el personal de seguridad de la empresa se entera, probablemente perderás la oportunidad de trabajar en Osborne. Por eso, quiso detener a Peter, quien estaba confundido por la situación. Oye. Peter. Al ver la espalda de Peter mientras se alejaba poco a poco, Gwen solo pudo gritarle en voz baja para no llamar la atención. Pero Peter no escuchó las palabras de Gwen. Su voz era demasiado baja, tan pálida y débil bajo el sonido del obturador. Gwen, sin opción, solo pudo retirarse de la multitud y seguir a Peter con determinación. Comparado con el debut de la poción G4 en esta conferencia, espera trabajar en Osborne en el futuro. Al mismo tiempo, Dudy, que presenció los movimientos de los dos, decidió no alcanzarlos. Con los dos. Sabe que lo que está sucediendo ahora probablemente le dará a Gwen la oportunidad de convertirse en Spider-Man. Si interviene, podría perder la oportunidad de que Gwen se convierta en Spider-Man. Y en ese caso, también perderá un vale de comida a largo plazo. Sin embargo, hay otra pregunta ante los ojos de Dudy. Peter se convirtió en Spider-Man debido a un caso especial de genes. Quienes no pertenecen a la familia Peter, tras ser mordidos por esa araña mutante, probablemente no se convertirán en Spider-Man, pero algo malo sucederá. Sin embargo, Dudy le dice claramente a Gwen que se convierta en una superheroína basándose en el valor de la justicia que recompensa el sistema. Dudy no puede explicarlo con claridad. Tal vez sea la razón de este universo único. En ese momento, las palabras de Norman frente al escenario sacaron a Dudy de sus cavilaciones. Demos la bienvenida al científico jefe de Osborne, Kenos, quien desarrolló G4. Y al Dr. Connors, quien también contribuyó. ¿Kenos? Dudy se preguntó si había oído mal el nombre. Siempre sentía que lo había oído en alguna parte. Miró al frente del escenario y vio a un joven con un traje elegante y gafas saliendo de detrás del escenario, y Dudy comprendió de repente. Chicas y caballeros, permítanme presentarles la poción G4. En ese momento, Kenos en el escenario estaba de muy buen humor. Sacó la poción G4 preparada con la mano derecha y gritó con fuerza bajo los continuos destellos de las luces. Su gesto también atrajo la atención de todo el personal. Solo escuché a Kenos hablar sobre la eficacia de la poción G4, pero la retórica elaborada de ese día no convenció a todos. Justo cuando Kenos explicaba, un reportero del público preguntó, ¿es realmente fiable este medicamento? Quisiera preguntar, ¿se ha sometido este agente a ensayos clínicos? ¿De verdad puede regenerar extremidades amputadas? En cuanto salió la pregunta del reportero, el público guardó silencio al instante. Esta no era solo su pregunta personal, sino también la de muchos presentes. ¿Es la fiabilidad del agente G4 realmente la misma que afirma Kenos? Después de todo, la edad de quien desarrolló este agente parece ser muy inconsistente con este poderoso G4. Sé que todos dudan del G4, y tengo aquí un informe sobre el ensayo clínico del G4. Dicho esto, Kenos sacó el informe preparado con antelación. El informe describe textualmente el éxito de los ensayos clínicos de la farmacia G4. Pero... un silbido, solo un rasgado se escuchó desde la sala, y todos los presentes exclamaron casi al unísono. Incluso Norman y Connors, que estaban junto a Kenos, lo miraron con incredulidad. No entendían por qué Kenos había roto el informe sobre el futuro de las pociones G4. Simplemente muéstrenle este informe a todos y luego sigan a los expertos preparados para verificar su autenticidad. El éxito del G4 es inevitable. Pero ahora Kenos está completamente fuera del plan que discutimos. Norman y Connors se miraron, pero ninguno entendió lo que Kenos quería decir. Solo hasta que Kenos volvió a hablar. Informe, no importa cómo se verifique esto, algunos pensarán que es falso. Así que decidí mostrarles el efecto de la poción G4.
Por lo tanto, invito sinceramente a mi compañero, el Dr. Connors, a que les muestre la fiabilidad de esta poción. Kenos sonrió, tomó la poción G4 en la mano y se la ofreció a Connors, que estaba a su lado. Al escuchar sus palabras, Connors se sintió aún más desconcertado y se quedó junto a él, un poco abrumado. Porque esto es fundamentalmente diferente a planificar con antelación. Connors, todos están mirando. En ese momento, Norman, de pie junto a la misma mesa larga que Connors, recordó. Este es un momento importante para presentar los agentes G4 al público. Si tiene éxito, la posición de Osborne en la comunidad científica se irá consolidando poco a poco. No debe permitir que esta enorme conferencia de prensa termine tan rápido. Las palabras de Norman también hicieron que Connors, aún atónito, mirara inconscientemente al público. Esos pares de ojos parecían los de un cinéfilo desesperado por el final. Se observaba a sí mismo con atención. En ese momento, Connors miró su brazo roto y tragó saliva. Su mano izquierda tembló y extendió la mano para tomar la poción de Kenos. Por el bien de su sueño de ser una persona completa, Connors ahora está en la cuerda floja y debe entregarla. Vi que su corazón estaba atormentado y llenó la jeringa con esta droga G4. Entonces, con el corazón roto, apretó los dientes e inyectó la medicina completa. En su brazo cortado. Capítulo 9. Tras inyectarse la pastilla entera, Connors solo sintió cierta dificultad para respirar. Sentía una leve picazón y dolor en el brazo roto. El resto del procedimiento no le producía ninguna molestia. Al mismo tiempo, los presentes contuvieron la respiración y contemplaron con suma seriedad el brazo amputado de Connors. Si lo que dijo Kenos es cierto, este momento sería suficiente para revolucionar la historia de la medicina. Cilala. Solo se oyó un sonido áspero que resonó en la sala. El brazo amputado de Connors se regeneraba a un ritmo alarmante. Primero huesos, luego tendones, luego carne y sangre. La velocidad de esta rápida regeneración supera la imaginación de cualquiera. Tanto es así que Peter Potts, que estaba sentado entre el público, se quitó las gafas de sol y se levantó para contemplar la increíble escena. Dios mío. Su brazo se está regenerando de verdad. Es cierto. Es verdad. Por favor, ¿alguien me puede decir que esto es un sueño? En la sala, muchos reporteros se sintieron disgustados por esta escena físicamente incómoda. Pero pronto quedaron impresionados por los quinos que habían desarrollado la poción. Todos los presentes quedaron particularmente asombrados por esta mágica escena. Excepto Dudley, quien estaba de pie en la esquina, observando en silencio lo que sucedía. Todos en la sala, sin excepción, aplaudieron calurosamente a Kenos frente al escenario. Es como anunciar el éxito de Kenos. Y Connors, quien vio cómo su brazo se regeneraba con éxito, su miedo también se diluyó con la alegría de cumplir su sueño. Este es el futuro. Osborne es el futuro. Los seres humanos avanzaremos hacia un objetivo más amplio en el futuro. La poción G4 es solo el comienzo. He puesto en marcha un plan. Nos permitirá a los humanos lograr este objetivo paso a paso. A este plan lo llamo, la Casa de la Evolución. En medio de un mar de gritos, Kenos gritó con fuerza hacia la multitud con la cabeza bien alta. Nadie notó que las pupilas redondas de Connors cambiaban poco a poco. ¡Demonios! ¿Qué me perdí? Gwen, que salió por la puerta de cristal al otro lado, se abrió paso entre la multitud emocionada con extrema debilidad y caminó sola al lado de Dudley. Funcionó, la poción G4 funcionó, le explicó Dudley a Gwen con expresión relajada y la mirada vacía. Era como si pudiera ver una verdad más profunda escondida en sus ojos. ¿Tuvo éxito? Maldita sea. Todavía no lo he visto con mis propios ojos. Al escuchar las palabras de Dudley, Gwen se sintió un poco débil por un momento. Es como un empleado de la empresa que se quedó despierto hasta tarde 3 días. ¿Y qué hay de Peter? Te acabo de ver ir tras él. Al ver desaparecer a Peter, Dudley cuestionó. ¿Quién lo diría? Este tipo corría tan rápido que ni siquiera le vi la espalda. Si meto la pata hoy, no lo perdonaré. Se quejó Gwen, aturdida, mientras se frotaba el cuello. Justo cuando estaba a punto de volver a la fila, de repente se le aflojaron los pies y casi se cae entre la multitud. Por suerte, Dudley se paró frente a ella, y Gwen se apoyó suavemente en sus brazos. Esto evitó que cayera de bruces contra el suelo de mármol de Osborne. Dios mío. Gwen, ¿qué pasa con esto? Muchos estudiantes notaron que Gwen estaba un poco extraña y fijaron la vista en su cuerpo. Dudley también comprobaba rápidamente el motivo del desmayo, hasta que encontró una tela de araña casi transparente en la nuca. Se la ocultó a sus compañeros. No pasa nada porque se haya desmayado, pero por si acaso, llévenla al hospital a ver. En cuanto Dudley bajó la voz, una figura surgió de la multitud. Oye. Dudley. ¿Adivina qué fotografié? Mientras hablaba, Peter corrió hacia Dudley con algunas fotos y le dijo emocionado. Al ver la apariencia de Peter con vida, Dudley no pudo evitar preguntarse. ¿Acaso no lo habría picado una araña mutante? ¿A dónde te has ido? Dudley miró a Peter, que se le acercó, y preguntó. Me escabullí detrás de Norman, y así es como tomé estas fotos. Dijo Peter, agitando la foto frente a Dudley de nuevo. Pero esta acción, Dudley, con una percepción aguda, vio de inmediato el bulto en la mano izquierda de Peter.
Parece que a este Peter también le mordieron, pero quizás por problemas genéticos no haya una reacción tan fuerte como la de Gwen. Quizás mañana o pasado mañana, haya un Spider-Man parecido a Tarzán en Nueva York, pensó Dudy, pero Peter lo interrumpió rápidamente. Gwen, ¿qué pasa? Quizás no se encuentre bien, o quizás sea una razón fisiológica. La llevaré primero al hospital. Dudy no miente mucho, y encontrar una excusa para engañar a Gwen le molestó mucho. Vamos. Estoy convencido de ti. Sabiendo que Dudy iba a llevar a Gwen al hospital, Peter parecía saber cómo animarlo. También le extendió el pulgar. Esto hizo que Dudy, quien estaba completamente incomprendido, no pudiera evitar poner los ojos en blanco. Entonces Dudy estaba listo para sacar a Gwen de Osborne, y antes de irse, no olvidó ceder la gestión del equipo a otros estudiantes. En cuanto a Kinos frente al escenario, no es difícil para Dudy derrotar al otro grupo con su fuerza actual. Lo que me temo es que el Kenos actual no es el Kenos real, sino un clon sin el más mínimo peso. Dudy no sería tan estúpido como para ir directamente al escenario y dispararle a Kenos delante de todos. Después de todo, ahora que él está en la oscuridad y el otro grupo está en la luz, Dudy no quiere desperdiciar tal ventaja. Al salir del edificio Osborne, Dudy tomó a Gwen y la envió a la policía de Nueva York para explicarle lo que le había sucedido a su padre policía, George Stacky. No preguntes por qué ella no trajo a Gwen a su casa, porque Dudy no tenía mucho contacto con ella y desconocía su ubicación. Poner a Gwen en manos de George garantizaría su seguridad. Por supuesto, Dudy no le contó a George sobre la inminente identidad de Gwen como Spider-Woman. Dios sabe qué le sucederá a Gwen cuando se lo comunique. Este es un boleto con el que quiere obtener justicia en el futuro, y Dudy decidió ocultarlo. George también tiene una buena impresión del comportamiento de Dudy al entregarle a su hija después del desmayo de Gwen. Este joven tiene un gran sentido de la justicia. Al menos por ahora, lo es. Capítulo 10. En la oscuridad de la noche, todo está en silencio. Nueva York también apagó la mayoría de las luces con el canto del ruiseñor. Solo algunos siguen desorientados por los acontecimientos del día o disfrutando de una vida nocturna completamente nueva. En su casa, Connors está sin camisa, con las manos apoyadas en un lavabo de cerámica. Hacía mucho tiempo que no sentía con tanta claridad la sensación de poder que le proporcionaba su mano derecha. La regeneración de su mano derecha parecía darle una gran confianza en sí mismo, como un ser humano completo. Pero al mismo tiempo, le producía un estado de ánimo complejo, de una ansiedad incomparable. Frente al espejo, se observaba su extraña apariencia, perdiendo gradualmente sus pupilas humanas. Sus pupilas ahora han cambiado por completo, de redondas a verticales. Algo así como ojos de serpiente. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que empezaba a perder mucho cabello. Básicamente, si lo peinas un poco con un peine, se te arrancan docenas de pelos. La cuestión es que no siente, todavía no le duele nada. Es como una caída de cabello muy natural. Lo peor de todo es que su piel también empezó a pelarse como una serpiente. Y la velocidad de la caída es rápida, solo con la fricción de la ropa se puede desprender un gran trozo. Dios mío. Mira la piel roja que se me ha puesto por la descamación, dijo Connors con una mezcla de emociones. Se paró frente al lavabo, temblando y mirando su mano derecha regenerada. Si este es el precio de convertirse en un ser humano completo, sin duda es un pacto con el diablo para Connors. Y sin duda la causa de todo esto. Debe ser un efecto secundario de la medicina G4. En respuesta, salió inmediatamente del baño con la intención de llamar a Norman y explicarle la situación. Pero en cuanto cogió su móvil, sonó al instante el familiar timbre. Al ver el nombre en la pantalla, Connors abrió los ojos de par en par. Porque, en ese momento, era una llamada de Kenos. Escuchando el teléfono. Ante el timbre que lo apremiaba, Connors contestó con decisión para averiguar la verdad. «Doctor Connors. ¿Qué tal la noche?» En cuanto se conectó la llamada, la voz magnética de Kenos se escuchó de inmediato. «¿Qué demonios estás? ¿Qué me hicieron?» «Nada, solo te inyectaron G4-2, te lo recuerdo». «¿G4-2? ¿Por qué no lo habías mencionado antes?» Al oír la explicación de Kenos, Connors gritó con exasperación. Pero Kenos, al otro lado del teléfono, tras oír el tono enojado de Connors, no sintió el menor temor y sonrió con naturalidad. «No me malinterpretes, Dr. Connors, la poción G4-2 no te dejará morir, no tiene efectos secundarios. Al contrario, te hará más fuerte, más ágil y más sabio. Te convertirá en un ser humano completamente nuevo. ¿Estás experimentando conmigo?» Al oír la risa indiferente del otro, Connors cuestionó aún más. «No, no estoy experimentando contigo, Dr. Connors, este es un regalo para ti. Serlo o no serlo, la decisión es tuya. Si quieres eliminar la poción de G4-2, siempre puedes venir a mí y conseguirla. Pero tengo que advertirte que rendirte significa que volverás a ser quien eras antes. Tu mano derecha también, ya no existe». En cuanto Kenos bajó la voz, Connors perdió al instante la misma ira que sentía. Kenos le dio una opción, y la decisión estaba en sus manos. No tenía motivos para culpar a Kenos, aunque la otra parte se engañaba a sí misma.
Pero Kenos también le dio la esperanza de convertirse en un ser humano completo. Tras pensarlo, Connors no habló, simplemente colgó el teléfono. Se tumbó en la cama con la cabeza en alto, con la mirada perdida en el techo. ¿Es posible convertirse en un bicho raro desconocido o volver a ser la persona lisiada? En el momento en que la mente de Connors flaqueó, ya había tomado su decisión. El tiempo pasó volando, y 7 días volaron. Dentro del edificio Washington Tricure Bedouin, un hombre de mediana edad con traje y una maleta gris negruzca en la mano cruzó rápidamente el vestíbulo con expresión seria y se dirigió directamente al ascensor del edificio. Tras pulsar el botón del ascensor que conducía al último piso, su expresión seria se relajó. Esas son todas las noticias, jefe. Después de que el hombre de mediana edad entrara en una oficina separada, finalmente se detuvo. Dejó su maleta sobre el escritorio frente a él y le dijo a un hombre calvo, moreno y con un parche en el ojo que sostenía un periódico. Bien hecho, Coulson. Nick Fury, sentado frente a Coulson, dejó el periódico y respondió cortésmente. Sin dudarlo, abrió la maleta y comenzó a revisar los documentos. Es evidente que confía mucho en Phil Coulson, un hombre capaz. Y estos documentos contienen toda la información sobre Kenos que Coulson ha recopilado en los últimos días. Este tipo llamado Kenos carece de información sobre su identidad, lo cual parece ser un gran problema, dijo Nick con el rostro serio tras revisar cuidadosamente toda la información sobre Kenos que tenía en la mano. Sí, cuando investigaba a este tipo, también me sorprendió este resultado. Un tipo sin información y que parecía haber surgido de la nada logró entrar en Osborne con una identidad falsa y desarrolló una poción G4 muy poderosa en poco tiempo. Este tipo es un problema delicado. Al ver la reacción de Nick, Coulson repitió pensativo. Creo que tendrás que ir a Nueva York a verlo, Coulson. Trae más hombres e inclúyelos en Osborne. Mira qué demonios trama este Kenos. Tras un momento de silencio, Nick juntó las manos, miró la información de Kenos que tenía delante y dijo con tono ligero. A las personas importantes como Kenos, que no pueden encontrar información, Nick las clasifica como peligros potenciales. Desconociendo el motivo, el propósito o la identidad. En tan solo unos días, hubo un gran malestar social, y Nick quería controlar a esa gente. Por muy poderosa que sea la bestia, mientras esté en este país, debe estar atada a una cuerda invisible según la ley. De lo desconocido a lo conocido, este es un proceso inevitable. De lo contrario, siempre habrá gente incómoda. Coulson asintió y luego preguntó, ¿qué agentes crees que son apropiados? ¿Natasha? Natasha no puede irse de aquí por ahora, tiene una misión. Trae a algunos recién llegados con una base sólida y cierta capacidad de investigación científica para que puedas integrarte. Al escuchar las palabras de Coulson, Nick lo rechazó. Luego le ofreció sus conocimientos. Llévate a Rumlow contigo. Si hay algún problema, él tiene la capacidad de resolverlo. ¿Rumlow? Es un tipo que resuelve problemas. Al oír los pensamientos de Nick, Coulson apartó la vista por la ventana, como si estuviera pensando en algo. No negó las palabras de Nick, porque Rumlow garantizaba la seguridad de estos novatos en circunstancias especiales. El asunto de Kenos está resuelto, Coulson, hay una cosa más que debes ver. Al ver que Coulson no opinaba sobre su plan, Nick le entregó el periódico que acababa de leer. ¿Spider-Man? Tras ver el contenido del periódico, Coulson se quedó un poco desconcertado. Como agente de alto rango de S.H.I.E.L.D., pudo ver de un vistazo que el hombre enmascarado de la foto del periódico era definitivamente un niño pequeño. Por cierto, necesito que investigues la identidad de Spider-Man. Aunque este tipo lucha contra el crimen, también necesita un fondo. Después de que Nick terminó de hablar, comenzó a guardar los documentos sobre la mesa. Sabía que sería más seguro dejarle el asunto a Coulson. Después de todo, Coulson sigue siendo muy bueno en este tipo de cosas. Ciudad de Nueva York. Estos días no son tan tranquilos. Tras leer el periódico que le entregó Nick, Coulson suspiró y volvió a mirar hacia la ventana. La información que aparecía en el periódico parecía indicar que un gran acontecimiento estaba a punto de ocurrir recientemente en la ciudad de Nueva York. Capítulo 11. Atardecer en el interior del Instituto Mitoum. El atroz suceso que Dudica Mia no ocurrió, al menos en las noticias negativas sobre el agente G4. Tras la rueda de prensa de Osborne, aunque causó gran repercusión social, no hubo rumores de otros movimientos en Osborne. El chico de Kenos parece haber desaparecido por un tiempo, sin noticias. Tras la última clase, todos los estudiantes ansiaban irse a casa a descansar. Solo Dudy se apoyaba en el escritorio con una mano y se apoyaba la cabeza con la otra. En una mano, el periódico Daily Clarion, publicado hoy. La sección más extensa y visible del periódico Daily Clarion narra la historia de un héroe callejero que lucha contra el crimen en la ciudad de Nueva York. La figura masculina, con seda de araña en la mano, que deambula entre los edificios es particularmente llamativa. Es una lástima que este héroe callejero lleve una capucha roja y no muestre su verdadero rostro. Sin embargo, también provocó una acalorada discusión entre los neoyorquinos, y muchos lo llamaron héroe callejero. Spider-Man. ¿Dudy-san? ¿No vienes a casa después de la escuela?
Al ver a Dudy con el periódico sobre Spider-Man en la mano, Gwen, que tampoco tenía prisa por irse a casa, se acercó con curiosidad. No sé por qué, desde ese día, Dudy trajo a Gwen a George en Osborne. Gwen parecía tener un gran interés en Dudy, un compañero que se distanciaba deliberadamente de los demás. O una pizca de cariño. Aún es temprano, respondió Dudy Shen en el informe con indiferencia. ¿Qué opinas de Spider-Man, el héroe callejero? En ese momento, Gwen ya se había acercado a Dudy y, al ver que Dudy seguía leyendo el informe de Spider-Man, no pudo evitar preguntar en voz alta. Por ejemplo, si yo fuera un transeúnte al que Spider-Man rescatara, le agradecería. En fin, me salvó la vida, es cierto. Al escuchar la pregunta de Gwen, Dudy dijo mientras sostenía el periódico y miraba a Gwen a su lado. Y Gwen también tuvo una idea loca en su corazón después de escuchar a Dudy dar una buena evaluación de Spider-Man. Esconderse de su familia y convertirse en un héroe callejero de ahora en adelante. Después de todo, hace un tiempo, Gwen también descubrió que tenía las mismas habilidades y poderes que Spider-Man. Lo que este Spider-Man puede hacer, ella también puede. Dudy, si fueras este héroe callejero, ¿qué elegirías hacer? Quizás fueron las palabras de Dudy las que conmovieron a Gwen, quien se quedó de pie junto a él, esperando cada palabra que Dudy diría a continuación. Creo que es bueno ser un héroe o un criminal. Ya que has elegido el camino que quieres tomar, sigue adelante. Hasta el final, no tienes que preocuparte por lo que piensen los demás. Dudy habló, sabiendo lo que Gwen quería hacer ahora. No es más que ver los informes de Spider-Man y querer convertirse en un héroe como él. Porque es un sentimiento que todos, le gusta ser apreciado, como los caballeros y vaqueros admirados por la gente. Dudy admite que es un placer escuchar cómo la gente se preocupa por ti. Después de todo, ayudando a los demás, también puedes ser feliz contigo mismo. Pero Dudy no quería que Gwen se hiciera una idea de sí mismo, y sabía que algún día su identidad quedaría expuesta, así que pronunció estas palabras parciales. En ese momento, Gwen miró a Dudy, quien expresaba su opinión, y también estaba pensando en algo aparte. No se atrevió a estar de acuerdo con el punto de vista de Dudy, pero tampoco a concluir que lo que decía Dudy era completamente erróneo. En ese momento, Gwen aún dudaba si convertirse en heroína. Pero, pase lo que pase, la otra parte seguía expresando su opinión personal, y Gwen le agradeció a Dudy de todo corazón. Gracias, Dudy, ¿tienes planes para mañana y el fin de semana? Mirando a Gwen. Sonrió de reojo y no se atrevió a mirarse directamente. Dudy se rascó el pelo, sin entender a qué se refería Gwen. Ejercicio, autodisciplina. Dudy abrió la boca y dijo que eso era lo que tenía que hacer todos los días, así que se lo dijo generosamente a Gwen. ¿No sales a caminar? Al oír el plan especial de Dudy, Gwen, que originalmente planeaba salir con él el fin de semana o invitarlo al parque para hablar de héroes, preguntó algo abrumada. Sal a correr. Dudy respondió con seriedad. Bueno, parece que deberías estar bastante ocupada. Al ver la expresión extremadamente seria de Dudy, Gwen finalmente abandonó sus pensamientos impulsivos. Luego se dio la vuelta y salió del aula, con la intención de ir a casa a relajarse. Pero justo cuando estaba a punto de irse, se topó con el reverso del periódico que Dudy sostenía. Y en el momento en que vio el contenido, Gwen pareció ver la esperanza de convertirse. Una heroína. Tenía el firme deseo de serlo y quería aprovechar esta oportunidad. Dudy, te aconsejo que no salgas mañana. Quizás sea más seguro quedarte en casa. Gwen se giró para salir del aula. Su amable recordatorio hizo que Dudy, que estaba sentado en el aula, se mostrara un poco esquivo. Sin embargo, Dudy no le dio mucha importancia. Miró la hora en su reloj, solo para descubrir que no era temprano. Después de todo, tengo que madrugar mañana para ser disciplinado. Vi a Dudy dejar el periódico que tenía en la mano, que no había leído del todo, sobre el escritorio, y luego salir rápidamente del aula. Justo cuando salía del aula, dio 2 pasos. El viento entraba por las ventanas abiertas, refrescando ligeramente el aula. Era como un par de manos invisibles que cambiaban ligeramente los objetos del aula. La tiza en el podio, la lata en la esquina y el periódico en el escritorio de Dudy. La parte frontal del Spider-Man que golpeaba al criminal estaba ligeramente raspada. Solo tardó un instante en girar. El contenido del reverso es una foto más grande que la sección de Spider-Man. Un pasaje particularmente sorprendente es la aparición de una criatura humanoide de piel dura, poderosa y parecida a un rinoceronte en la ciudad de Nueva York. Recientemente se ha producido una gran destrucción en la ciudad de Nueva York. Y bajas. La policía de Nueva York está haciendo todo lo posible para dar caza a este criminal. Por favor, neoyorquinos, no vuelvan a sus casas pronto. Si observan alguna anomalía, llamen a la policía de inmediato. Debajo de estos pasajes, también hay una foto de la escena tomada en medio del caos. En la foto, vi una figura alta con un cuerpo similar a la armadura de un rinoceronte. También hay 2 hombres con afilados cuernos de rinoceronte sobre sus cabezas, partiendo un jeep en 2. Su expresión furiosa y su poder casi intimidante en las fotografías. Que cualquiera se estremezca al ver esta foto. Nadie quiere toparse con este tipo mientras pasea por las calles de la ciudad.
Porque es muy posible. El próximo en ser partido en dos eres tú. Capítulo 12. A la mañana siguiente, como de costumbre, Dudy comenzó su carrera diaria de 10 kilómetros por las calles de Keynes. Sin embargo, a diferencia del pasado, hoy hay muy pocos transeúntes. Si hubiera cambiado hace unos días, incluso si fuera Keynes a las 5 de la mañana, aparecían algunas figuras ocasionalmente. La escena de hoy es particularmente inusual, lo que hace que Dudy, que viaja solo, se sienta un poco cauteloso. Pronto, Dudy corrió por los profundos callejones del barrio bajo hasta el reino más próspero de Keynes. Dudy también completó con éxito la misión de 10 kilómetros y finalmente se detuvo. En el pasado, solía optar por usar una máscara en su tiempo libre, luchar contra el crimen y ganar puntos de justicia. Pero Dudy no quiere hacerlo hoy, debido a este tiempo en la lucha contra el crimen. Ayer acumuló 10,000 puntos de justicia y ayer realizó sus primeros 10 sorteos consecutivos. A la espera del fin de semana libre, completó un pequeño objetivo y planeó darse un capricho. Vacaciones. Pero pensando en los 10 sorteos consecutivos de ayer, Dudy no pudo evitar negar con la cabeza ante la probabilidad de este conmovedor sorteo. Ayer lo saqué 10 veces seguidas, y fue una habilidad y un objeto útiles. Todo es un desastre, que pelo de Saitama, las bragas sencillas de Tornado, un bate de béisbol con un bate de metal. Al final, solo se sacó un puño de hierro cortante y torbellino de Banku, pero se dijo en el pasado. De lo contrario, Dudy realmente quería quejarse ante sistema. Paseando por las calles de Keynes, el aburrido Dudy originalmente quería aprovechar el descanso y visitar las atracciones cercanas. Sin embargo, un estallido de hambre surgió de su abdomen, que ocupó su cerebro primero. Dudy, que no tenía otra opción, decidió ir a casa primero y preparar una comida nutritiva y deportiva para llenar su estómago vacío. Después de todo, Dudy no quiere probar la comida frita estadounidense, y Dudy, un estudiante de condiciones promedio, no puede permitirse comer en un restaurante con ingredientes de alta calidad. Pero Dudy, que estaba pensando en ir a casa a cocinar, de repente se dio cuenta de un problema. Parece que no hay mucha comida almacenada en casa. Dudy se agarró el estómago y murmuró para sí mismo. Pensando en esto, Dudy se dio la vuelta y entró en un supermercado abierto las 24 horas con su bolsa de deporte. Para él, es importante complementar la nutrición después de consumir ciertas funciones corporales. Mantener una buena figura también es un hábito de Dudy. Y da la casualidad de que el supermercado está de rebajas hoy, durante el fin de semana, lo que sin duda es algo bueno para Dudy, que vive en condiciones normales. Hola, hay un total de $123 aquí. Después de comprar un montón de comestibles y comida, Dudy fue a la caja registradora. Mirando el dinero entregado al cajero, Dudy pensó un momento, y también pensó en el valor de 10,000 justicia que había entregado al sistema hacía poco. La lotería es realmente poco fiable, no es tan buena como el comercio. Observando al cajero entregar una bolsa llena con los suministros en sus manos, Dudy suspiró en voz baja. En ese momento, una ligera vibración interrumpió sus pensamientos. Aunque no era tan evidente, Dudy, con una percepción aguda, la notó. Sin embargo, a Dudy no le importó. Es normal que haya obras en la carretera o en un edificio cercano. Lo que no esperaba era que esta vibración no pareciera detenerse y continuara de forma intermitente. Para escapar del ruido, Dudy empujó la puerta y se dispuso a marcharse. Inesperadamente, justo cuando empujaba la puerta y salía del supermercado, una farola entera salió volando por un costado y casi lo golpea. Afortunadamente, Dudy había entrenado durante tantos días y reaccionó con rapidez. Rápidamente protegió los suministros que acababa de comprar y regresó al supermercado para evitar ser aplastado. ¿Ranura? ¿Qué demonios? Dudy, un poco confundido en ese momento, asomó la cabeza. Un poco desorientado, Dudy se dio cuenta de que, en la plaza cercana, un hombre corpulento con 2 cuernos de rinoceronte arrasaba todo. Y a juzgar por la piel gris verdosa del otro y su poder para levantar un coche con las manos, este tipo no debía ser una persona común. O un criminal común. Ver a un hombre con esa forma le recuerda a Dudy al hombre rinoceronte del universo Marvel. Aunque su aparición actual no coincide con la del libro original, en este universo incluso aparecieron 2 Spider-Man. ¿Qué más es imposible? Un estruendo. Un fuerte estallido sonó en la plaza, sobre la plaza donde los hombres rinoceronte causaban estragos. Dudy notó que también había un hombre enmascarado ondeando en el aire, intentando detener la destrucción del hombre rinoceronte. Peter. Al ver la figura roja que vagaba entre los edificios, Dudy pensó al instante en Peter, que acababa de convertirse en Spider-Man. Parece que tú, tienes que trabajar horas extra los fines de semana, Peter dijo Dudy con una sonrisa, y se preparó para llevar algunos de los víveres que había comprado y escabullirse discretamente. Como este criminal tiene a alguien con quien lidiar, no hay necesidad de que Dudy se acerque y lo patee. A menos que Peter esté en peligro, hay suficientes tentadores valores de justicia esperando por él. De lo contrario, Dudy no querría perder esta bolsa de víveres. Dudy originalmente planeó tomarse un día libre, y este tipo de cosas quedaron en manos de Peter.
Pensando en esto, Dudy llevó una bolsa de provisiones y se preparó para irse. Inesperadamente, a solo unos pasos, otro coche destrozado por el rinoceronte pasó volando junto a Dudy. Dudy miró hacia atrás y se dio cuenta de que la batalla de Peter con el rinoceronte se acercaba cada vez más. Nima, ¿por qué sigues persiguiéndome? Al ver a estos dos tipos acercándose a él debido a la batalla, Dudy se quejó. Impotente. Trueno. Justo cuando Dudy estaba a punto de alejarse de los dos chicos, un helicóptero pasó rugiendo junto a su cabeza y voló directo hacia el lugar de la batalla. Este es el Daily Bugle. Aquí está el Daily Bugle. Ahora, debajo de mí, está la escena de la batalla entre Rhino y Spider-Man. Gritó un joven con una cámara de vídeo a la cámara en su mano mientras filmaba la batalla entre el rinoceronte y Peter. Hoy, el hombre rinoceronte ha sembrado el caos en 2 bloques, ¿podrá el Spider-Man de la calle enfrentarse a este supercriminal? El Daily Bugle, Eddie, seguirá transmitiéndolo por ustedes. Mientras hablaba, Eddie estabilizó la cámara y continuó disparando salvajemente al rinoceronte y a Peter. Capítulo 13. Hoy en día, Spider-Man, un héroe callejero con habilidades únicas, ha atraído mucha atención de la industria de los medios, que puede obtener el primer informe sobre Spider-Man. Cualquiera que tenga la oportunidad de hacerse un nombre en el círculo. Eddie naturalmente lo entiende. Es por eso que arriesgó su vida para filmar esta escena de cerca. Grita. Justo cuando Eddie estaba filmando en serio. Entre los edificios frente a él, otra seda de araña se extendió desde el exterior. A Eddie no le importó al principio, hasta que una silueta vestida con el mismo traje que Spider-Man apareció frente a él, y Eddie rápidamente giró la cámara para prestar atención. Pero la velocidad de esta figura era demasiado rápida y Eddie no tuvo tiempo de apuntar a la otra parte. La otra parte brilló directamente desde la cámara. No fue hasta que la figura se unió a la batalla de Rhino Man sin dudarlo que Eddie tuvo la oportunidad de ver la figura de la otra parte con claridad. Mire las mallas con capucha en colores blanco y negro, y la capacidad de disparar seda de araña desde el muñeca. Eddie entonces exclamó a la cámara. Segundo Spider-Man. Apareció el segundo Spider-Man. ¿Qué es esta figura? En ese momento, Dudy, quien planeaba evitar la batalla, también vio a la figura que tomó la iniciativa de unirse a ella. ¿Gwen? Parece que sí, dijo Dudy en silencio. Su reacción impasible parecía haber previsto la aparición de Gwen como Spider-Woman. ¿Por qué si no se haría Gwen tantas preguntas ayer? Dudy ya tenía la respuesta. Sin embargo, antes de pensarlo, tomó esta bolsa de provisiones para evitar la batalla lo antes posible. Sin embargo, la batalla entre Peter, Gwen y el hombre rinoceronte no parecía perder su significado. Un trueno. Vi al hombre rinoceronte abalanzándose sobre Peter con fuerza bruta. Con la bendición de la inducción arácnida, Peter esquivó hábilmente el impacto del hombre rinoceronte. Y el hombre rinoceronte, que no pudo detener el coche, se estrelló directamente contra el edificio de 2 pisos detrás de Peter. El enorme impacto incluso derrumbó el edificio. Los fragmentos de ladrillo volaron inesperadamente en él, en dirección a Dudy. Afortunadamente, Gwen reaccionó con rapidez y, al ver que la batalla afectaba a transeúntes inocentes, disparó rápidamente seda de araña a los ladrillos y los tiró en otra dirección. Esto evitó que los ladrillos los alcanzaran. En medio de esta feroz batalla, Gwen no reconoció a este transeúnte que sostenía una gran pila de comida. En realidad, era su compañero de clase, Dudy. Por otro lado, Dudy, que originalmente planeaba irse temprano, también estaba muy indefenso. Descansa un poco, ¿cómo te acuestas con un arma donde quiera que vayas? Como no puedo irme, me esconderé de la oficina central. Me iré cuando termines. Pensando en esto, Dudy fijó su mirada en un edificio a lo lejos. Al mismo tiempo, Peter miró a Spider-Woman que se unió a la batalla, y el rostro bajo la capucha también mostró una gran sorpresa. No esperaba que hubiera personas con las mismas habilidades que él en este mundo. Sin embargo, ahora no es momento de pensar demasiado, porque también hay alguien más poderoso. Hay más criminales aquí que nunca, intentando suicidarse. Señorita Araña, tenga cuidado. Este tipo no bromea, le dijo Peter a Gwen, quien intentaba cooperar con su ataque. Hasta ahora, no sabía que la persona frente a él era Gwen. Deja de decir tonterías, ten cuidado con los demás al pelear, ¿acaso quieres matar a una persona común? Dijo Gwen con disgusto. Lo siento, lo anotaré. Antes de que Peter pudiera terminar sus palabras de disculpa, la inducción arácnida lo hizo callar de inmediato. ¡Guau! Cuando Peter se dio la vuelta, descubrió que el rinoceronte le había lanzado un enorme bloque de concreto. Peter, que todavía estaba hablando con Gwen, no pudo evitarlo al reaccionar. Lo vi desplegar toda su fuerza y golpear el bloque de concreto que volaba. La fuerza de 25 toneladas lo destrozó al instante. Es realmente problemático lidiar con este bruto. Mirando al hombre rinoceronte que salía gradualmente del edificio, Peter, bajo la máscara, frunció el ceño. Aunque se enteró por las noticias de que el hombre rinoceronte era un tipo difícil, no esperaba que fuera tan pegajoso como un trozo de cinta adhesiva de doble cara. ¡Bicho!, exclamó el hombre rinoceronte con los ojos rojos, dirigiéndose a Peter y Gwen.
Tuvo mala suerte, pues inicialmente pensaba robar algo de dinero del banco. ¿Quién iba a saber que acababa de empezar y se encontró con Peter, un tipo con habilidades especiales? Sin embargo, bajo la protección de su propia piel de polímero, el ataque de Peter no le causó mucho daño. Y esto, sin duda, le dio al rinoceronte la confianza para derrotarlos. ¿Y ahora qué? Preguntó Gwen a Peter, mirando al hombre rinoceronte, que yacía a 4 patas en el suelo intentando volver a correr. Era su primera vez luchando contra criminales como Spider-Woman. Por lo tanto, no tenía ni idea de qué hacer con este oponente en particular. Al oír la pregunta de Gwen, Peter miró el edificio. Acababa de ser dañado por el hombre rinoceronte y ya tenía una idea en mente. Los ataques comunes no funcionan bien con este tipo. Lo llevaré a ese edificio más tarde, y luego destruiremos las columnas de carga del interior y aplastaremos a este grandullón. Peter señaló el edificio inacabado detrás de él y le susurró a Gwen. Los edificios de solo estructura como este son fáciles de destruir, y una columna de carga se puede quitar rápidamente en segundos. Por eso Peter eligió este edificio. Y Gwen, quien carecía de experiencia real en combate, asintió y estuvo de acuerdo después de escuchar las palabras de Peter. Rumble. Mientras los dos conspiraban para planear, el hombre rinoceronte ya se había abalanzado sobre ellos. Peter, quien sabía que la fuerza de la colisión era muy poderosa, tomó la iniciativa de pararse en el centro de la carretera vacía. Empezó a atraer al hombre rinoceronte para que se estrellara contra sí mismo. El hombre rinoceronte inicialmente tenía mal carácter, y vio que Peter tomó la iniciativa de provocarse a sí mismo. Estaba tan enojado que inmediatamente decidió, cambié el objetivo a Peter, quien seguía atacándolo. Esta es precisamente la trampa que Peter le había preparado cuidadosamente. Trueno. Con su propia flexibilidad y la ventaja de su reacción arácnida. Como un torero, Peter esquivó fácilmente la embestida del hombre rinoceronte. Y el hombre rinoceronte, que no es tan reactivo como Peter, llegó demasiado tarde para detenerse cuando descubrió que había dado en el blanco. Vi que entró en el edificio y rompió al instante una columna de carga. ¿Cuál es la situación? Mientras tanto, Dudy estaba detrás de una pila de sacos de cemento, listo para beber un sorbo del agua mineral que había comprado en el supermercado. Pero el edificio se sacudió repentinamente y derramó más de la mitad de la botella de agua mineral que acababa de desenroscar. Miró la destartalada losa de cemento sobre su cabeza, un poco desconcertado. Capítulo 14. Dudy, que desconocía la situación, asomó la cabeza ligeramente por detrás de la bolsa de cemento, con la intención de observar la batalla. Sin embargo, otra sacudida más fuerte casi impidió que se derramaran todos los materiales de su bolsa. La pechuga de pollo que acabo de comprar. Al ver algunos alimentos y suministros derramados, Dudy quiso recogerlos. Estas cosas le costaron $123. Como estudiante de secundaria sin padre ni madre, Dudy solo contaba con un sistema estúpido que le daba $800 al mes para vivir. Si todo esto desaparece, Dudy tendrá que apretarse el cinturón en la segunda mitad del mes. Rumble. Antes de que Dudy pudiera alcanzarlo, todo el segundo piso comenzó a derrumbarse. En un instante, la pechuga de pollo que tenía delante quedó aplastada contra un montón de salsa de carne. En ese momento, Dudy tenía tanto control que dio un paso y salió corriendo del edificio. Y cuando salió corriendo, lo descubrió. No muy lejos de él, 2 Spider-Man usan seda de araña. Y trabajando duro para retirar las columnas de carga del edificio. Nima. Aunque Dudy estaba descontento, decidió irse primero de ese lugar desafortunado. Rumble. Al ver cómo se derrumbaba el edificio de 3 pisos, Peter, quien enterró al hombre rinoceronte él mismo, finalmente respiró aliviado. Este grandullón ya no debería poder correr. Gwen, quien había retirado la última columna de carga, se sentó jadeando en el suelo y miró el edificio convertido en un montón de ruinas frente a él. Dijo lentamente: se acabó, solo espera a que la policía se encargue. Peter le hizo un gesto a Gwen para que se fuera. La batalla le había costado mucho esfuerzo y quería irse a casa a descansar. Sin embargo, justo cuando estaba listo para irse, se produjo un gran movimiento entre las ruinas. Esto hizo que Peter, que había relajado su vigilancia, se tensara al instante. Retrocedió bruscamente hacia las ruinas desmoronadas. Vi que el rinoceronte que originalmente estaba apretado dentro atado por estas losas de cemento, usó esa poderosa fuerza para apartar constantemente los residuos de grava que presionaban su cuerpo. Corrió hacia Peter de nuevo. Y esta continua colisión obviamente no le dio tiempo a Peter a respirar. Es una lástima que Peter, quien usó todas sus fuerzas para retirar la columna de carga, estuviera viendo al hombre rinoceronte correr hacia él. Incluso si reaccionara, no podría hacer nada. Quítate del camino. Al ver que Peter intentaba esquivarlo pero no podía, Gwen le gritó. Una gran cantidad de seda de araña fue disparada contra Peter, como una enorme red de seguridad, intentando llevarlo a una posición segura. Sin embargo, dada la velocidad extremadamente rápida del hombre rinoceronte, la velocidad de extensión de la seda de araña sigue siendo un poco más lenta. Rumble. Bajo el impacto del hombre rinoceronte, Peter, que no pudo esquivarlo, fue noqueado directamente por el otro.
Afortunadamente, con las telarañas lanzadas por Gwen como para protegerse, Peter resultó gravemente herido, para no causar la muerte en el acto. Peter salió volando justo en la dirección que Dudy quería evacuar. Toc, toc. Tras una caída, Peter finalmente cayó frente a Dudy. Al ver a Peter aturdido y luchando por levantarse, deliró un poco al recibir el golpe. Al ver esta situación, Dudy suspiró con impotencia. Originalmente pensé en darme el día libre hoy, y no planeaba hacer nada, pero como es el caso, no hay manera. Pero ser un superhéroe de Nueva York es en realidad un trabajo de vacas y caballos que puede trabajar horas extras en cualquier momento y lugar. Al ver que Peter aún no se había levantado, extendió la mano con decisión, sacó una máscara de su bolsa de deporte y se la puso directamente. Y esta máscara es un objeto extra que se otorga al realizar 10 sorteos consecutivos. No sé si el sistema actúa a propósito o cuál es la situación. También hay 4 letras en la cara lateral. King. Al mismo tiempo, Eddie fue filmado en un helicóptero para todo el tiempo. Al ver que Spider-Man había sido golpeado por el hombre rinoceronte, apuntó rápidamente a Peter, que se estaba levantando. Dios mío. Spider-Man ha caído al viento. El hombre rinoceronte golpeó con fuerza a un Spider-Man bajo el impacto de 2 Spider-Mans. Eddie, que estaba informando en tiempo real, gritó, y en ese momento también vio a Dudy junto a Peter. ¿Qué trama este tipo? ¿No se está acelerando la situación? Al ver que aún había gente común involucrada en la batalla, Eddie no pudo evitar quejarse en voz baja. En ese momento, mientras veía cómo noqueaban a Peter, Gwen también corrió a ver cómo estaba su compañero. La acompañaba un hombre rinoceronte con una fuerte intención asesina. Por favor, váyanse rápido. Es peligroso aquí. Al ver a Dudy con esa extraña máscara, Gwen también se quedó un poco atónita. ¿Qué es este nuevo cosplay? Sin embargo, no le importó, y la razón finalmente venció a su curiosidad. Ahora solo quiere que una persona común evacúe rápidamente el peligroso escenario de la batalla. Dudy se quedó sin palabras al escuchar las palabras de Gwen. Quiero irme, pero me dejas ir. Soy un mentiroso inocente. Además de su ensoñación, Gwen no pudo evitar hablar más con el transeúnte. Porque el imponente hombre rinoceronte había vuelto a atacarlo con esa carga fatal. Maldita sea. Winton se sintió mal. Dios. Sabe que el primer día que apareció como héroe, se encontró con un oponente tan fuerte. Originalmente pensó que un rinoceronte podría manejarlo con su habilidad. Es ingenuo pensarlo ahora. Y ahora tiene 2 opciones. La primera, usar seda de araña para esquivar ataques sola. La segunda, llevarse a este compañero y a esta persona común para evitar el ataque. Pero en cuanto al uso actual de sus habilidades, no puede garantizar que pueda irse de aquí con estos 2 tipos. Sin embargo, desde que eligió ser un héroe, al ver esta situación, ya tenía una decisión en su corazón. Grita. Grita. 2 sedas de araña salieron disparadas de las manos de Gwen, absorbiendo los edificios a ambos lados. Gwen quería usarlas para formar una onda gigante que los catapultara a los 3 a un lugar seguro. Sin embargo, justo cuando los jaló hacia atrás, lista para atacar, el ataque del hombre rinoceronte estaba cerca de sus ojos. ¿Está aún un poco peor después? ¿Todo? Al ver al hombre rinoceronte estrellarse a gran velocidad, Gwen sintió una opresión en el corazón. No pudo evitar la colisión. Estruendo. Gwen, que no se atrevió a mirar directamente el resultado, cerró los ojos. Pero de repente, sintió una fuerza poderosa que venía detrás de ella. Un seto feroz se alzó frente a ella. En un instante, se escuchó un estruendo como un trueno. Valor de justicia más 15.000 capítulo 15. En cuanto el sonido pasó, una onda expansiva, claramente visible, se dirigió hacia Gwen, la araña que cerró los ojos. Quizás fue para enfrentarse a esa voz áspera. Ahora Gwen solo siente un ligero mareo, y el tinnitus es bastante grave. Si no fuera por este poder, y una persona común es puesta aquí, se estima que se quedará sorda hace mucho tiempo. Gwen suspiró para sí misma. De repente, descubrió un grave problema. ¿Un hombre común y corriente? ¿No había una persona común a mi lado hace un momento? Pensando en esto, a Gwen no le importó por qué no la habían noqueado. Abrió los ojos rápidamente y miró a su alrededor. Y lo primero que llamó la atención fue que su seda de araña se había cortado directamente en la conmoción. Cuando volvió a mirar, algo aún más sorprendente se extendía frente a ella. Vi que el mortal cuerno de rinoceronte, a menos de 10 centímetros de él, se detuvo inexplicablemente frente a él. Y en el mismo centro de cuerno de rinoceronte, y también un puñado de tendones verdes. Gwen siguió su puño hasta su dueño, solo para descubrir que había lanzado ese puñetazo. Fue una persona común y corriente quien lo dejó marchar. Tú también. Balbuceó Gwen al enmascarado Dudy. Que el hombre rinoceronte pueda golpear detiene la colisión es algo que Gwen nunca esperó. Con su fuerza, no se atrevió a enfrentarse a la embestida del hombre rinoceronte. Pero no terminó de hablar. Vi el brazo derecho de Dudy ejerciendo fuerza de nuevo, y sus piernas y cintura se coordinaron. Golpeó el cuerno del hombre rinoceronte de nuevo. Rumble. Con la primera lección, Gwen se tapó los oídos de inmediato al ver el movimiento de Dudy.
Y la potencia de este puñetazo incluso hizo retroceder al hombre rinoceronte decenas de metros de un solo golpe. Por favor, váyase rápido, es peligroso aquí, respondió Dudy con lo que Gwen acababa de decirle. Es solo que, comparado con el tono nervioso de Gwen, en ese momento, la voz de Dudy era más tranquila. Parecía que estaba seguro de resolver el problema. Al mismo tiempo, Eddie, que seguía informando desde el cielo en helicóptero, también estaba un poco confundido por el puñetazo de Dudy. Realmente no esperaba que un transeúnte aparentemente común fuera en realidad un héroe oculto bajo una máscara. Y. Este es otro ser humano con grandes habilidades. El tercero, hoy hay un tercer héroe con superhabilidades. Eddie, que reaccionó, tomó rápidamente la cámara y la apuntó a Dudy, quien se acercaba lentamente al hombre rinoceronte. A través del lente, también vio una serie de letras en la máscara de Dudy. King. Murmuró Eddie a la cámara. El nombre le sonaba, pero no. Si no recuerda mal, parece haber informado sobre King antes. Y este King parece ser un héroe callejero que lucha contra la delincuencia. Simplemente, su rango de actividades es limitado y generalmente solo dispara de noche. Por eso no es tan famoso. Sin embargo, a juzgar por el incidente del hombre rinoceronte de hoy, el poder de King sin duda está refrescando la mente de Eddie. Y justo ahora, murmuró en voz baja, palabras aparentemente involuntarias, pero le dio un nuevo título a quienes veían la transmisión en vivo. King. En ese momento, a través de la cámara, se vio a King levantando el puño derecho y acercándose poco a poco al hombre rinoceronte. La multitud sentada frente al televisor observaba. El canal de noticias estaba en ebullición. Creían que después de que Spider-Man fuera derribado por el hombre rinoceronte, nadie podría librarse del mal. Sin embargo, cuando se trata de ver a otro héroe con gran poder dar un paso al frente, lo saben. La justicia triunfará. ¿Tú, quién eres? Mirando al tipo que se derribó de 2 puñetazos, el hombre rinoceronte aún no lo tenía claro. Yo. Solo un héroe pasajero, dijo Dudy. Para este tipo que ha cargado con varias vidas, Dudy no tiene la más mínima piedad. Derribarlo es la mayor misericordia que le has mostrado. ¿Héroe? Al oír las palabras de Dudy, el rinoceronte se palmeó la piel de polímero y sonrió con desdén. Aunque comparado con Peter, el golpe de Dudy fue muy potente, aún así logró resistirlo. De lo contrario, no me habría levantado a preguntarle su identidad. Pero Dudy, ante la risa del hombre rinoceronte, mostró desaprobación. Ya que no puedes esquivar, entonces ven e inténtalo. ¿Cuánto has aumentado tu fuerza gracias al entrenamiento de estos días? Swish. Con un sonido que cortó el aire, el hombre rinoceronte luchó por levantar un autobús con ambas manos y lo estrelló directamente contra Dudy. Pero frente a Dudy, este ataque es simplemente demasiado ingenuo. Ser capaz de resistir la colisión del hombre rinoceronte. Y tomar el siguiente autobús no es nada. Es solo que la ofensiva del rinoceronte no ha disminuido. Al ver a Dudy tomar el autobús, no lo esquivó con la misma destreza que Spider-Man. El rinoceronte concentró su fuerza en sus piernas y se abalanzó con decisión hacia Dudy. Esta fuerza explosiva instantánea incluso destrozó el asfalto bajo sus pies. Los bloques de asfalto elevados parecen interpretar mejor el temido poder del hombre rinoceronte. Rumble. Al acercarse a Dudy, el hombre rinoceronte saltó por encima de Dudy y le lanzó un puñetazo con fuerza. En el momento en que el puño impactó contra el autobús, la capa superior del mismo produjo instantáneamente una enorme abolladura a una velocidad visible a simple vista. La abolladura sigue expandiéndose, comprimiendo y deformando la capa superior del vehículo, y el volumen se reduce constantemente bajo la presión constante. Finalmente, toda la potencia se transmite a Dudy, que está abajo. Pero Dudy no se convirtió en un pastel de carne gracias a esto. Bajo este poder puro. En la competencia, Dudy, quien también posee un gran poder, parece evitar deliberadamente caerse del autobús. Insiste en medir su fuerza con los hombres rinoceronte. Este tipo. Al observar el autobús de más de 3 metros de altura, se convirtió en un disco de menos de 1 metro de grosor bajo la confrontación entre ambos. El hombre rinoceronte apretó los dientes y suspiró. Siempre pensó que su poder era intocable para nadie en toda la ciudad de Nueva York, incluido el famosísimo Hombre Araña. Ahora parece estar completamente equivocado. Bueno, la fuerza ha aumentado mucho, pensó Dudy bajo el coche para sus adentros. Bajo la presión total del hombre rinoceronte, Dudy puede resistir con firmeza. Pero este nivel aún está un poco por debajo de su límite. Sin embargo, no tiene prisa. Porque la prueba acaba de comenzar. Trueno. El asfalto bajo los pies de Dudy comenzó a derrumbarse, y levantó el autobús aplastado como un levantador de pesas, junto con el hombre rinoceronte encima. ¿Qué tan poderoso es realmente este hombre? Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.